Capítulo 4. Equipo Rich, menos. Los 5 regresaron lentamente a la ciudad, con los golems y el caballero siguiéndolos. Al haber crecido como lo hizo, Weiss estaba acostumbrada a estar fuertemente vigilada. Incluso antes de convertirse en la heredera, aún era considerada valiosa. La segunda hija de los Schnees y la heredera suplente en aquel entonces. Tanto los aliados nominales del SDC como sus enemigos sabían lo que significaba llegar a ella. Su valor solo aumentó cuando se convirtió en la heredera propiamente dicha tras el ingreso de Winter al ejército, lo que solo elevó su posición a sus ojos. Esa era una de las razones por las que había insistido en aprender a defenderse. Tener que estar rodeada de guardaespaldas nada más salir de la mansión era agobiante. Fue eso, y su deseo de estar a la altura del legado de su abuelo, lo que la impulsó no solo a aprender a defenderse, sino también a superar a los hombres estoicos que la trataban como una pieza de porcelana. Una parte de ella se enorgullecía de poder igualar, e incluso superar, con creces a muchos de los que solían protegerla. Y otra parte, mucho más pequeña, no lo entendía. De joven e inocente, ingenua, se veía a sí misma como una princesa protegida por su séquito de caballeros. Pronto comprendió que eran menos caballeros y más hombres que solo buscaban ganarse la vida, pero la fantasía persistía en su mente. Ver al caballero de Jaune despertó esa misma fantasía. La imponente armadura avanzaba estoicamente, con la espada y la armadura reluciendo a la luz del sol. Lucía absolutamente prístina, incluso con los restos de tierra y hollín del mortero desprendidos hacía un rato, aparentemente demasiado asustada para atreverse a mancillar su rostro de obsidiana. Era un rostro intimidante e inspirador a la vez, una figura salida de un cuento de hadas. Tenía que admitir que estaba un poco celosa. A pesar de su habilidad con la semblanza, la invocación la había eludido hasta entonces, por mucho que entrenara. La idea de que el arma Gigas, el obstáculo que su padre puso en su camino, fuera un caballero servil le resultaba atractiva. Por eso, ver la servil armadura que seguía a Jaune la ponía celosa. Ese deseo de años de ser la princesa de los cuentos de hadas, aunque una que pudiera defenderse con creces, volvía a cobrar importancia. Necesitaba convencer a Jaune de la rectitud de su causa. Podrían hacer mucho bien juntos por todo Remnant. Sus habilidades y su guía serían imparables. ¿Pero cómo? Pensó. De nuevo, se vio obligada a reconocer que no tenía nada que ofrecerle. El dinero y los contactos no valían nada para alguien con su talento. Podría intentar convencerlo solo con palabras, siempre había creído tener el don de la palabra, pero lo que pedía no era fácil. Meses, sino años, de dedicación sin nada que lo incentivara o recompensara. Jaune parecía un buen hombre, pero ¿haría todo eso solo por bondad? Domremy era su hogar, así que tenía un interés personal en mejorarlo, pero ella no podía conseguir esa misma garantía para el SDC. Ayudar a todo Remnant sonaba bien en teoría, pero era demasiado abstracto. Indirecto, y entonces, se le ocurrió una idea. Seducción. Él no haría tanto por una desconocida, por muy buena que fuera la causa, dudaba que nadie en Remnant lo hiciera, pero por una pareja. Sí, veía a Jaune lo suficientemente preocupado como para poner todo su esfuerzo. Una voz en su cabeza le susurró que no era mejor que su padre. La calló. Esto era diferente. Su padre se casó con su madre por codicia y ganancias míopes, sin importarle a quién lastimaba. Ella lo hacía por el bien de Remnant. Y además, no se habría opuesto a estar con Jaune. Era amable, generoso, desinteresado y bastante atractivo. Sería una unión feliz, no como la que tuvieron sus padres. Sí, estaría bien. Siguiendo al resto del grupo, Ruby bajó la vista al suelo con los labios fruncidos. Tenía muchísimas ganas de usar a Cresten Rose. Después de la mejora de Jaune, tenía muchísimas ganas de ver a su bebé arrasar con Green como si nada. Y, ya saben, quizás presumir delante de Jaune. Él le dijo, durante la forja, que quería ser cazador antes de conseguir su semblanza. Darle una paliza a Green delante de él habría demostrado lo genial que era. No es que ver al caballero y ese mortero de polvo no fuera genial, pero aún así. Está bien. Tendremos nuestra oportunidad la próxima vez. Ruby le susurró a Cresten Rose, sosteniendo la guadaña de francotirador comprimida con ambos brazos. Entonces podremos hacer más mejoras. Serás el arma más impresionante de todo Remnant. Sí, Jan y Black miraron a su hermana barra líder del equipo y dieron un paso atrás para tomar distancia. A la izquierda del grupo, Jan levantó los brazos por encima de la cabeza y bostezó. Definitivamente no era así como esperaba que resultara esta misión.
Esperaba encontrar noticias sobre algún asentamiento que había encontrado un buen sitio y había logrado crecer con bastante rapidez, pero esto era una locura. Todo un reino, hablando de cosas que no sucedieron, y sobre todo, de Jaune. Observó a los golems y al caballero. El tipo tenía más protección que Jax Schne. Estaba bastante segura de que el director ejecutivo de racismo se habría puesto furioso si hubiera visto cuánto tenía este paleto. Sus pensamientos volvieron a los Grimm. Una horda como esa definitivamente no era normal. Tantos Grimm trabajando juntos de esa manera, y apuntando específicamente a Jaune. Parecía sacado de un cómic del Capitán Atlas. Negó con la cabeza. Pensar en ello sola no serviría de nada. Ya hablarían de ello más tarde. Además, tenía mejores cosas en las que centrarse. Esbozó una sonrisa burlona y se lamió los labios al ver la camisa de Jaune pegada a su espalda. Haber crecido en Patch la había convertido en una chica de campo de corazón, y eso también afectó su gusto por los hombres. Ver a hombres sin camisa trabajando duro cortando leña fue lo que le hizo darse cuenta de que le gustaban los chicos. Estar en la Academia Huntsman también le daba mucho placer visual. En general, Jaune no era precisamente el chico más atractivo que había visto. Se veía bien, sí, pero también lo eran casi todos los demás cazadores en prácticas. Era un chiste común que no había ni un solo cazador feo en todo Remnant, sobre todo con un aura entrenada que te hacía parecer más joven de lo que eras. Aún así, Jaune era diferente, al menos hasta ahora. No era un imbécil como Cardin o algunos de los otros chicos de Beacon, y de hecho le gustaba su genial sentido del humor. Eso era más que muchos chicos que fingían reírse mientras intentaban mirarle por debajo de la camisa. Ella iba de ganar esta. La crema de Weiss no sabría cómo coquetear ni aunque le mordiera el trasero, hacer que Black hablara era como sacarle las muelas, y Ruby, bueno, quería a su hermanita, pero no era precisamente una mariposa social. Sí, estaba bastante segura de que tenía esto en la bolsa. A la derecha del grupo, Black miraba al suelo, con la cabeza hecha un mar de pensamientos. No le preocupaba distraerse. Con los golems de Jaune, y ese caballero, cerca, dudaba que alguien pudiera acercarse. No, tenía cosas más importantes de las que preocuparse. El primero eran esos malditos gatos. Estaba acostumbrada a que la insultaran, creció escuchando insultos de humanos crueles y apáticos, pero algo en que los gatos se burlaran de ella, entre todas las cosas, la enfurecía muchísimo. Ya lo tenían bastante mal que los humanos los llamaran animales, y ahora los animales de verdad los llamaban falsos y aspirantes. Estaba poniendo a los gatos junto a los perros en su lista. El segundo era ese préstamo. El preciado libro estaba de vuelta en su habitación temporal en el castillo de Jaune. Por mucho que quisiera leerlo, no quería revelar sus hábitos secretos delante del resto del equipo. Eso y la deuda de 2000 libras que la agobiaba. Necesitaba encontrar la manera de pagarla. No podía enfrentarse a sus padres, un día de estos, con algo así sobre su cabeza. Incluso Adam se habría avergonzado de mirarla. Al menos le dio la oportunidad de abordar el tema. Entonces, Jaune, ¿necesitas hacer algún trabajo?, preguntó. Sus tres compañeros la miraron con recelo. Los ignoró a todos. ¿Trabajar? Debería haber cosas que hacer en la ciudad. ¿Por qué? Voy a comprar algo. No sé qué era. Weiss puso los ojos en blanco, pero es algo que necesito de verdad, y necesito dinero extra para comprarlo. ¿Necesitas más dinero que el lingote de oro, Blackie? Me pregunto qué estás comprando. Jan sonrió. Oh, ¿cuánto? Podría dártelo sí, no. Gracias, pero, prefiero ganármelo yo misma. Su mente cambió de rumbo. Pero si piensas en buenas causas en las que participar, puedo sugerir. Entonces, Jaune, ¿pensabas en expandir tu reino?, preguntó Weiss apresuradamente. Black siseó y miró a la heredera, que balbuceaba. Lo hizo a propósito. Bueno, no importaría. Convencería a Jaune para que la ayudara de una forma u otra. Ella podría hacerlo. Ese fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de Ruby mientras se miraba en el espejo del baño. Podía hacerlo. Era Ruby, la maldita Rose, luchaba contra Beowulfes por diversión y podía desmontar un rifle de asalto con los ojos vendados. ¿Salir con un chico? Pan comido. No le costaría nada. Bien. Bueno, quizás saber construir armas de fuego con chatarra no fuera algo que se tradujera en citas, pero podía lograrlo. Entró en Beacon 2 años antes y se convirtió en líder. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? Claro que sí. El director of Pin no haría eso sin motivo.
Se dio una palmada en las mejillas y se apartó del lavabo. Ella y Jaune iban a construir otra mejora para Crescent Rose, lo que le daba el momento justo para lucirse. Lo que fuera que eso significara. Sabía que no podía invitar a Jaune a salir sin más. Apenas se conocían desde hacía un par de días y todos los romances de sus cómics favoritos no, simplemente ocurrían. Bueno, algunos sí, pero esos eran los que armaban un escándalo en los foros. Tenía que ser mejor que eso. Nadie los acusaría de estar mal escritos. «Ruby, ¿estás lista?», gritó Jaune desde afuera. «Ya voy, dame un segundo». Se arregló el pelo y salió, mirando a Jaune con una sonrisa radiante. «¿Lista?», canturreó, intentando sonar seductora. ¿Atractiva? Va, ¿qué más daba? Bajaron al sótano con Ruby sonriendo con suficiencia a su equipo al pasar. Todos intentaron sugerir que trabajaran juntos, pero Jaune dijo que era mejor que trabajaran en Crescent Rose a solas, ya que era un proyecto personal y eso era sagrado. Ay, cómo se sintió tan relajada y cálida cuando él dijo eso. Él realmente era el indicado para ella. Todos los demás consideraban la construcción y el mantenimiento de sus armas una tarea, un mal necesario. Deberían haber agradecido a sus armas por haberles dado ese honor. El calor de la forja fue reconfortante al llegar. Ruby aspiró el olor a vapor y carbón mientras se ponía el delantal cercano. ¿Alguna idea?, preguntó Ruby mientras colocaba a Crescent Rose en la mesa de trabajo. La Ruby del pasado ni siquiera habría considerado que nadie más que ella misma manipulara a su bebé, pero eso era, bueno, en el pasado. La Ruby del pasado había muerto, viva la Ruby del presente. Tengo algunas. Jaune se llevó una mano a la barbilla. Podríamos usar un encantamiento irrompible. Asegurarnos de que nunca se rompa, pero probablemente no lo necesites ahora mismo. Veo que la rosa creciente está muy bien cuidada. Mejor que casi cualquier arma que haya visto, la verdad. Sí que lo es. Ruby se pavoneó ante el cumplido. Ya era hora de que alguien se diera cuenta. Bien, entonces dejemos de lado irrompible por ahora. Chasqueó los dedos. Ay. Bien, escúchame. Estoy pensando en dos cosas. La primera es afilado. Castigo ya hace que tu arma golpee con más fuerza contra Grimm, pero los cazadores aún tienen que luchar contra criminales y bandidos, y muchos de ellos tienen aura. Con esta mejora, Crescent Rose les aniquilará el aura en 1 o 2 golpes. ¡Genial! Estoy intentando concentrarme en luchar contra Grimm. Sabía que tenía que luchar contra gente en algún momento. Era prácticamente imposible para cualquier cazador no correr hacia los malos, pero aún así, quizás podríamos dejarlo también. No hay problema. Lo entiendo. Sonrió comprensivo antes de añadir. Entonces creo que tengo la mejora perfecta. Sacó un plano de algún sitio y lo puso sobre la mesa. Multidisparo. 3 balas por el precio de una. ¿Una bala no es suficiente para atravesar la piel de un Goliat? ¿Qué tal 3 balas a la vez dando en el mismo punto con cada gatillo? Sobre todo porque Crescent Rose usa balas de alto impacto. Los Grimm van a ser aplastados. Y con un pequeño ajuste, puedes elegir entre disparar todas a la vez o por separado. Eso, suena increíble, chilló Ruby. La debilidad de Crescent Rose siempre había sido su cadencia de fuego. Claro, podía dar un buen tiro, pero seguía siendo un rifle de cerrojo con un cargador limitado, no clips. 10 balas no eran despreciables, sobre todo con la potencia de cada bala, pero seguía siendo una deficiencia. Lamentablemente, un cargador de 50 balas simplemente no era viable. Ay, qué ganas de patear a Grimm, pero con esto. Quizás con Jaune mirándola para que pudiera exclamar o ya. Sobre lo increíble que era. Vamos a ello. Lamentablemente, Jaune tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. No era ella, dijo, sino que necesitabas su semblanza para asegurar que el encantamiento funcionara. Con cualquier otra persona, simplemente no funcionaría. Aún así, hizo todo lo posible por incluirla, lo cual ella agradeció. Y, listo. Jaune retrocedió un paso y señaló la guadaña de francotirador desplegada. No se veía diferente, excepto por una nueva palanca cerca del seguro, pero podía sentir el poder que irradiaba. ¿Por qué no la probamos? Aquí. ¿Seguro que es seguro?, preguntó Ruby, aunque ya estaba cambiando a su bebé a su estado de francotirador. ¿Sí? Ya lo he hecho antes. Se dirigió al otro lado de la habitación y pulsó un botón. La pared se movió para mostrar un muñeco de entrenamiento, con una armadura de diamante. Estaba segura de que a Weiss le habría dado un infarto al verlo. Disculpa si se ve tosca.
Esa fue la primera armadura de diamante que hice. No es muy útil para patrullar, así que la uso para probar la resistencia de algunas de las armas que fabrico. Duro. Claro, le pareció bastante bueno, pero quizá solo estaba ciega. Bien, allá vamos, giró la palanca a la posición de trickshot, como la llamaba Jaune, y apuntó directo al torso. Respirando hondo, Ruby apretó el gatillo y observó con asombro cómo 3 balas, una tras otra, impactaban contra la brillante superficie del diamante. Abrió los ojos de par en par. El retroceso no había aumentado en absoluto, y al extraer el cargador, vio que solo se había disparado una bala. Tal como él había dicho. «Dios mío», exclamó Ruby. Era una de las cosas más asombrosas que había visto en su vida. «Genial, ¿eh?», sonrió Jaune. «Es más que genial, Jaune. Es. No supo qué decir. En cambio, devolvió a Crescent Rose a su forma compacta antes de abrazarlo con entusiasmo. Jaune rió, aunque le costaba un poco mantener el equilibrio. «Gracias, gracias, gracias. Esto es lo mejor que me han dado. Bueno, alguien fuera de su familia, al menos. Su padre, Jan y el tío Crow le dieron muchas cosas de pequeña. Pero eso no significaba que ella le entregaría su alma gemela a Jan. De nada. Es agradable ver a alguien que realmente ama su trabajo». Él, tristemente, se apartó de su abrazo. «Asegúrate de matar a muchos Grimm con ella». Ella. Incluso le habló a Crescent Rose con los pronombres adecuados. Intentaba demostrarle lo perfecto que era. Porque ella ya tenía planes para un rifle de francotirador de compromiso listo y en marcha. «Hablando de, Jaune, quiero agradecerte por todas las cosas maravillosas que me has dado». «Oh, no tienes que, no. Yo quiero». Ruby negó con la cabeza. «Quiero construirte algo. Sé que no puedo hacer tanto como tú, pero aún así». Bueno, gracias, Ruby». «Claro». Ruby sonrió y se volvió hacia la forja. ¿Qué podía hacer? Por muy tentador que fuera fabricar un rifle de francotirador, le habría llevado demasiado tiempo incluso con los materiales adecuados. Tenía que hacer algo pequeño, algo que pudiera llevar consigo. Al final, decidió hacer un llavero con el emblema de una rosa colgando. No era lo mejor, pero aún así, toma. Se lo ofreció. «Gracias. Me aseguraré de quedármelo». Jaune asintió felizmente al tomarlo. Bien, era hora de que ella coqueteara. Demuéstrale que eran almas gemelas. «Entonces, Jaune, ¿eres un corredor? ¿Por qué has estado? Por cierto, estoy pensando en otra mejora», dijo Jaune, interrumpiendo su frase genial, que no le había copiado a Jan. «¿Ese sí? ¿Sí? Podríamos conseguir algo como perforante, para que tus balas atraviesen a los Grimm y alcancen a más objetivos, pero estoy pensando en algo más raro. Infinito». Frunció el ceño. ¿Decía lo que ella creía que decía? «Me llevará un tiempo reunir los materiales. Algunos solo se encuentran en el más allá, pero cuando Crescent Rose los consiga, disparará, bueno, infinitamente. Munición infinita. Se acabó la recarga. ¿Qué te parece? ¿Qué tal?» Básicamente se ofrecía a convertir a Crescent Rose en la mejor arma del mundo. Fue. La boca de Ruby se curvó en una sonrisa delirante antes de desmayarse. Lo último que recordaba era los ojos de Jaune abriéndose de par en par y preguntándole si estaba bien antes de que todo se oscureciera y soñara con ella y Jaune retozando en un campo de balas y granadas de polvo. «¿Qué voy a hacer contigo?», suspiró Jan mientras dejaba a Ruby en la cama. Jaune había subido cargándola, preocupado por cómo se había desmayado. Weiss y Black habían olvidado enojarse por lo preocupados que estaban, pero a Jan no le importó. Sabía lo que significaba la sonrisa en el rostro de su hermanita. No estaba herida. Al contrario, se había desmayado por la sobrecarga de armas. Ya había pasado antes, sobre todo cuando se dedicaba a buscar la mejora perfecta para Crescent Rose. Jaune debió haber dicho algo. «¿Cómo está?», preguntó Weiss al salir de la habitación. «Estará bien. Con un par de horas de sueño, se sentirá como nueva». De repente, se le ocurrió una idea. De hecho, ¿podrían vigilarla? Se mueve mucho cuando se pone así. ¿Por qué no lo haces? Black levantó una ceja. Porque necesito algo para calmarla cuando se pone nerviosa. La vieja receta de la familia Xiaolong. No mentía, más o menos. ¿Y qué si la vieja receta era leche caliente y galletas? Eso tranquilizó a Ruby. Bajaré al pueblo a buscar lo que necesito. Volveré en media hora como máximo. Tal vez debería ir contigo, dijo Black. Tal vez te dé algo para pagar el préstamo que pediste si te quedas aquí, respondió Jan. Los ojos de Black se abrieron.
¿Cómo supiste eso? El dueño del lugar me pidió que te vigilara. Quiere asegurarse de que no te vayas de la ciudad y lo dejes colgado. Le gustaba Blake, pero no iba a ayudarla a evadir un préstamo. Ni a arrastrar al resto del equipo a ello. ¿Pediste un préstamo? Weiss parecía horrorizado. Creí que eras más listo, Blake. Cállate. Lo necesitaba para algo importante. Sí. Sé buena chica y no pierdas de vista a Rubes con crema Weiss, y quizá te saque del hoyo que te has metido. ¿Vale? Adiós. Salió por la puerta mientras Weiss sermoneaba a Blake sobre ser responsable con el dinero. ¡Qué ironía! ¿Está bien Ruby? Preguntó Jaune. Se quedó en la sala mientras la subían para darles un poco de privacidad. Está bien. Solo se emocionó demasiado. Seguro que ya lo has visto antes. Gente desmayándose. No, en realidad no. Me refiero a emocionar a las chicas. Ya sabes, como yo. ¿De acuerdo? Jaune parecía confundida. ¿Estaba siendo demasiado sutil? Bueno, era hora de subir la apuesta. Entonces, ¿qué te parece si vamos los dos al pueblo y me das un tour privado? Se aseguró de inclinarse hacia adelante y sonreír. Fue un gesto decisivo que habría hecho enfadar a cualquier chico de Signal o Beacon. ¿Qué te parece? Supongo que sí, pero pensé que ya habían hecho el recorrido y explorado el pueblo. No sé qué más puedo mostrarles. Vamos. Tú construiste este lugar. Seguro que sabes todo sobre los lugares secretos. Ya sabes, esos donde podemos tener mucha privacidad. Para hacer cosas privadas. Mierda, estaba hablando demasiado. Realmente no conozco ningún lugar así, pero te daré un recorrido, seguro. ¡Excelente! Yang le dedicó una sonrisa de megavatio. El tour estuvo bien. Jaune la guió de verdad y no se distrajo para nada cuando intentó presumir sutilmente delante de él. Yang sabía que estaba buenísima. Llámenla orgullosa o lo que sea, pero nunca le vio sentido a fingir humildad. Era guapa, ruda y tenía el mejor pelo de todo Patch, si no de todo Vale. Intentar negarlo habría sido mentirse a sí misma. Además, era innegablemente la chica más guapa de Signal. Tuvo algo de competencia al llegar a Beacon, pero su aspecto seguía siendo digno de admiración. Pero Jaune no la miró dos veces. Casi se ofendió antes de entender por qué. Oye, Jaune. Una chica de piel bronceada y cabello castaño largo lo agarró del brazo y se acercó a él. ¿Quieres ir a algún sitio esta noche? Tengo entradas para la nueva película de Spruce Willis. Ay, Chai. Disculpa, pero estoy un poco ocupado. Amarillo. Otra chica, esta casi tan pálida como Weiss, con su cabello rubio recogido en dos largas trenzas, lo tomó del otro brazo. Mi familia te ha estado invitando a cenar desde siempre. ¿Por fin vas a aceptar? Eris, en realidad estoy un poco, y así sucesivamente. Jaune no podía dar dos pasos sin ser asediado por otra pandilla de chicas que intentaban llamar su atención. Tenía sentido. Era el tipo que convirtió una aldea normal en un reino que podía rivalizar con Argeus. Y eso fue solo 6 meses. En 6 años, el lugar podría haber estado más alto que Atlas. No me digas, las mujeres de aquí querían un pedazo de él. Era Jaxestne sin el racismo ni la vejez. Habría sido un bombón incluso en Vale. Oh, Jaune. Aún tenemos una gira que hacer, gritó Yang. El grupo de mujeres se giró para mirarla con ojos penetrantes, pero ella solo les devolvió la sonrisa. Estaba entrenando para ser cazadora. Había enfrentado a las osas mayores sin pestañear. Haría falta más que un puñado de civiles sedientos para asustarla. Cierto. Gira. Se apartó del montón de mujeres decepcionadas y la llevó a un café. Todos en el pueblo lo saludaron con alegría y Jaune respondió rápidamente, devolviéndole el saludo y preguntando por su familia o cómo les iba en los estudios. Un hombre de pueblo. La condujo a un reservado en la esquina y se dejó caer en la silla. Gracias por eso. Bajar aquí a veces es un poco difícil. Pareces popular, sonrió Yang. Supongo. Jaune rió. O sea, están interesados en mí por mi semblanza. No soy tonto. Suspiró y puso los ojos en blanco. Chai y yo salíamos juntos. Solo estuvimos juntos unos meses antes de que ella rompiera conmigo. Dijo que no era lo suficientemente ambicioso. De hecho, estuve tentado de falsificar mis calificaciones para entrar en la Academia Beacon cuando cumplí 17. Rió suavemente. Pero una semana después de nuestra ruptura conseguí mi semblanza y griega. Bueno, los planes cambiaron. Un buen cambio, ¿verdad? Mira este lugar. Sí. Se rió entre dientes.
Es decir, conseguí lo que quería. Estoy ayudando a mucha gente, hice que mi familia se sintiera orgullosa y he estado a la altura de mis antepasados. Eso es muy importante para nosotros, los ARKs. Fue cuando empecé a construir que Chai comentó que todo había sido un gran error y que se había equivocado. Sí, apuesto. Yang resopló. Sí. Pero no la odio. Simplemente no quiero volver con ella. Ella dudaba que eso la detuviera de intentarlo. Entonces, ¿tienes alguien especial en mente? ¿Eh? La verdad es que no. He estado tan ocupado construyéndolo todo que no me había dado cuenta. Sin embargo, últimamente las cosas han ido más despacio. Me hace pensar si debería ir a otro sitio. Ampliar mis horizontes o como sea. Yang sonrió. Bueno, acababa de abrirse con ella y definitivamente estaba soltero. Hora de darle un doble golpe. Oye, Jaune. ¿Eres un sarpullido? ¿Por qué me pones caliente e incómoda? Jaune no parecía tan halagado como ella esperaba al ver a una chica guapa coqueteando con él. De hecho, parecía muy confundido. ¿Qué demonios? Le estaba haciendo un cumplido. Bueno, aquí viene otro. ¿Eres corredor? ¿Por qué has estado corriendo sobre mi cabeza desde ayer? Jaune se rascó la nuca. No era un rasguño de me siento halagado de que me coquetee. Era un rasguño de ¿qué demonios está pasando? No lo entendía. Estaba coqueteando con él. Y con unas de las mejores frases que tenía. Bien, otra vez. ¿Te dolió cuando caíste del cielo? Porque, ya sabes, eres genial. ¿Qué? Jaune negó con la cabeza. Lo siento, me he perdido. ¿Intentas ver qué tan buenos son los juegos de palabras? Porque están bien, pero no entiendo por qué empezaste a bromear. Abrió los ojos de par en par. Oh, espera, intentas animarme, ¿verdad? Gracias. ¡No! Bueno, sí, lo soy, pero eso no es, vaya, vaya, vaya. Yang se quedó paralizada y giró a la izquierda antes de encogerse al ver a Weiss Cream mirándola fijamente. A pesar de apenas pasar de 1,5 metros con tacones, Yang de repente se sintió pequeña ante la mirada de la heredera. ¿Qué era eso de encontrar algo para ayudar a Ruby? Ajaja, sobre eso, no tuvo oportunidad de explicarse antes de que Weiss usara la técnica más sucia. Extendió la mano derecha, agarró la oreja de Yang y la retorció. La poderosa del equipo Ruby gritó y gimió mientras Weiss la sacaba de la oreja mientras todos la observaban. Uf, qué vergüenza. Lo peor fue que Jaune se rió como si fuera una broma. ¿Qué más da? Ya tendría su oportunidad con él más tarde. Honestamente, Weiss arrastró a Yang de vuelta al castillo. La rubia forcejeó y gimió todo el camino, aunque cada vez que lo hacía, Weiss le retorcía la oreja con más fuerza. Yang era mucho más fuerte que ella, pero había algo en que te retorcieran la oreja que te hacía sentir como un niño indefenso. Pensar que usarías el estado de Ruby para pasar un rato a solas con Jaune. ¡Qué vergüenza, Yang! Weiss finalmente la soltó. Vamos. Ruby está bien. Se desmayó porque Jaune la entusiasmó demasiado con las armas. Y aún así tuviste que conseguir una receta familiar secreta. Yang se rió y se frotó la nuca. Bueno, vas a cuidar de tu hermana y mantener a Blake ocupado mientras hablo con Jaune. Aja. Y lo haré porque si no lo haces, puedes despedirte de cualquier ayuda que te brinde con los próximos exámenes parciales. ¿Qué? Eso es chantaje. Sí, dijo, haciendo sonar la P. Había pasado demasiado tiempo con ellos. Y ya sabes lo que pasará si suspendes los exámenes parciales. Clases de refuerzo con el profesor Port. Yang parecía como si le hubieran dicho que solo le quedaban minutos de vida. Imagínatelo, Yang. 2 meses escuchando sus clases y teniendo que prestar atención como yo los últimos meses. Y no te ayudaré con ni un solo examen. Tendrás que tomar apuntes, analizar su monótona conversación hasta llegar a las lecciones, todo mientras resistes las ganas de clavarte un picahielos en la cabeza, ¿vale? Vale. Lo haré. Yang negó con la cabeza. Caray, ¿alguna vez te han dicho lo aterrador que das? Ya surgió. Ahora, vete ya. Yang se burló, pero obedeció. Weiss esperó en la entrada del castillo hasta que Jaune regresó. Oh, Jaune. Esbozó una sonrisa menos forzada de lo que esperaba. Qué alegría verte. Disculpas por lo sucedido. No, está bien. Yang solo intentaba animarme. Oh. ¿Pasa algo? No, solo son cosas viejas. Ya lo superé. Se encogió de hombros. ¿Necesitas algo? Nada crucial. Solo me preguntaba si podrías enseñarme tu casa. Me gustaría explorarla, pero no quiero ser grosero ni meterme en lugares donde no debería.
No me importa que vayas a buscar por donde sea, pero claro. Al menos no nos acosarán aquí, dijo eso último en voz baja. Ella estuvo tentada de presionarlo antes de pensárselo mejor. Se suponía que este sería el comienzo de su noviazgo, así que sería mejor no mencionar nada negativo. Wei sonrió y asintió mientras Jaune la acompañaba por el castillo. Había recorrido muchísimas mansiones y fincas durante su infancia. Para la élite de Atlas, era su forma de presumir de su riqueza, o de la que se aferraban desesperadamente. Muchas familias como los Marigold estaban endeudadas y, aún así, insistían en conseguir los muebles y la decoración más finos. No importaba que todo Atlas ya supiera de su empobrecida situación. Solo importaba si lo admitían. Las visitas de su infancia eran todas de autobombo y estaban llenas de alardes no tan ocultos. Jaune era diferente. Si bien su voz denotaba orgullo, era el de un artesano que se sentía muy realizado con su trabajo. Cada parte del castillo fue creada personalmente por él, sin necesidad de nada que su familia hubiera traído de su antigua propiedad. Las habitaciones de sus padres y hermanas estaban cerradas, por supuesto, pero todo lo demás estaba abierto. Weiss no se dejó distraer por los lujos. Tenía que cortejar a Jaune, y eso significaba que Jaune la cortejaba a ella. El decoro atlesiano lo exigía, en realidad. Al crecer como creció, Weiss estaba acostumbrada a ser perseguida. Era la heredera de la compañía Schneedust. Muchos la buscaban para pegarse a su apellido. Y a medida que crecía, también atraía la atención personal. Era una joven hermosa y talentosa. La rosa blanca de Atlas, aunque despreciaba el nombre. Weiss tenía poca experiencia en ser la más agresiva en un cortejo. Fue criada como la perseguida, y la cultura atlesiana exigía un ritual adecuado. No se podía simplemente golpear a alguien en la cabeza y llevarlo de vuelta a su cueva ni tomarse de la mano como hacían los baleanos. Había una cadena de acontecimientos. Incluso su fugaz enamoramiento por Neptuno se inició cuando él coqueteó con ella después de que ella le indicara que estaba dispuesta a ello. Entonces, Jaune, ¿has considerado el futuro? ¿Qué quieres decir? Se giró para mirarla mientras se detenían. Bueno, eres un joven en la flor de la vida. Estoy seguro de que no planeas quedarte en tu reino para siempre, por muy esplendoroso que sea. ¿No deseas expandir tus horizontes? ¿Quizás con una pareja a tu lado? Vaya. Bueno, sí, supongo que me gustaría explorar un día de estos. Estiró los brazos por encima de la cabeza. Sigo buscando dónde expandirme, pero Domremy está en una buena situación ahora mismo. No me necesitan por aquí cuidando de todo, al menos por ahora. ¿Dirías entonces que estarías dispuesto a dedicarte a una causa diferente? Preguntó con cuidado. Estoy dispuesta a ayudar a la gente, claro, pero ni siquiera con mi semblanza puedo hacer mucho. No puedo ayudar a todos. De hecho, esa era la fuente de su conflicto con Blake. Incluso con los dones de Jaune, tenía que elegir a quién priorizar. Y ella necesitaba asegurarse de que él la eligiera. Weiss hizo un gesto de sacar un pañuelo de seda del bolsillo de su falda y dejarlo caer al suelo. Esta era la primera y más común señal de que estaba dispuesta a ser cortejada. Jaune observó cómo el pañuelo caía lentamente y aterrizaba en el suelo sin hacer ruido. Se te cayó el pañuelo. Así fue. Weiss lo miró fijamente. No podía decirle que lo recogiera sin más. Eso anulaba el sentido del gesto. No, tenía que recogerlo y devolvérselo por voluntad propia. Quizás, si se mostraba caballeroso, besaría el paño antes de devolvérselo. Los dos se miraron fijamente. ¿Vas a recogerlo? Supongo que lo haré si es necesario. Frunció los labios. ¿Por qué no entendía lo que ella quería que hiciera? Era tan obvio. No eran los baleanos los que tenían costumbres arcaicas sobre los caballeros, la caballerosidad y el honor. Esto debería haber sido obvio para él. A menos que, estuviera diciendo que no le interesaba. Pensarlo le encogió el corazón de orgullo y preocupación. Necesitaba convencerlo y esa era la única manera de sacarle ventaja a Blake. Planes nacidos de la desesperación surgieron. Quizás, podría darle una serenata. No cantarle en la puerta como una patán, sino un concierto privado. Sí, lo veía. Podría presentarlo como un agradecimiento por la espada que le había dado. Weiss se enorgullecía de su voz. De no ser por su deseo de ser cazadora y redimir a la SDC, podría haber hecho carrera con ello. Sus fans se contaban por lo menos en cientos de miles. Sin duda, podría cautivar a Jaune. Su lluvia de ideas se interrumpió cuando sonó su pergamino. Miró la pantalla y abrió mucho los ojos. Rayos.
Se estrena el nuevo programa del Capitán Atlas. Perdón, nos quedamos cortos. Nos vemos. Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera decir nada, dejándola, y a su pañuelo, sola en el pasillo. Había fracasado. Weiss le dio una bofetada en la mejilla. No, no había fallado. Todavía no. A pesar de fallar su obvia táctica inicial, estaba segura de que al final podría conquistar a Jaune. Con un gesto decidido, Weiss recogió su pañuelo y se giró, solo para chocar de frente con Blake, quien la miró con los ojos entrecerrados. Weiss apenas abrió la boca cuando la encontró amordazada y Blake desenrolló la cinta del sudario de Gumball. Ella tuvo que seducir a Jaune. Ese fue el pensamiento que cruzó por la mente de Blake mientras dejaba a Weiss atada y amordazada en una de las habitaciones de invitados. Sus traicioneros compañeros habían estado todo el día intentando atrapar a Jaune. Desde la actitud tierna de Ruby y su entusiasmo por las manualidades, hasta los terribles coqueteos de Jan y Weiss, la verdad, no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Dejar caer su pañuelo? ¿Intentaba que Jaune lo recogiera como si fuera uno de sus sirvientes? Negó con la cabeza. No importaba. Tenía mejores cosas en las que concentrarse que en lo que hacían sus amigos. Ahora mismo tenía a Jaune para ella sola. Ruby seguía durmiendo y tanto Jan como Weiss estaban atados. Eso le daría la oportunidad de llevar a cabo su plan. Escuchó la conversación entre Jaune y Weiss. Jaune estaba dispuesto a ayudar a la gente, pero necesitaba elegir en quién centrarse. Claramente, debía optar por la causa de la igualdad de los faunos, pero ella sabía que tenía que convencerlo. ¿Por qué ayudar a los faunos por encima de todos los demás? Sobre todo siendo humano. Él no habría estado tan comprometido como ella. ¿Pero con qué tenía que convencerlo? ¿Dinero y contactos? Tenía mucho menos en ambos aspectos que Weiss, y dudaba que a él le importaran mucho, dados sus dones. ¿La gratitud de los fauno? Quizás, pero eso era demasiado abstracto, y no le sorprendería que Weiss también afirmara lo agradecido que todo Remnant estaría con Jaune. Y entonces lo imaginó. Ella. Ella podría ser lo que lo impulsó a ayudar en la lucha por la igualdad. No era perfecto, y no podía negar que una parte de ella se sentía culpable por siquiera considerarlo, pero solo lo usaría para impulsarlo en la dirección correcta. Podría encontrar otra manera de recompensarlo por todo su esfuerzo. Si no con dinero, quizás con materiales exóticos que no pudiera encontrar en Vale o en esos portales suyos. Estaba segura de que podría encontrar algo. Incluso un tipo como Jaune debía tener cosas que no podía conseguir y construir sin más. Pero eso podría venir después. Por ahora, tenía que dar el primer paso de su plan. Jaune estaba en la sala viendo un programa en la pantalla gigante. Perfecto. Era casi demasiado fácil. Blake se sentó en uno de los sillones mullidos, se recostó, y esperó. Solo era cuestión de tiempo para que Jaune se enamorara de ella. Así era como siempre funcionaba. Adam se enamoró de ella, Ilya se enamoró de ella y Sam se enamoró de ella. Y en los tres casos, no tuvo que hacer nada más que estar cerca de ellos mientras estaban solos. Jaune no habría sido diferente, estaba segura. Solo tenía que estar cerca de él y él se enamoraría de ella. Y entonces podría guiarlo hacia la causa correcta a la que dedicarse. Todo esto era por el bien común. Pasó una hora y Jaune no levantó la vista del televisor. Blake frunció los labios con fastidio y cruzó la pierna derecha sobre la izquierda. Eso debería haberle llamado la atención, pero no. Siguió mirando, e incluso cuando el programa terminó 30 minutos después y finalmente levantó la vista, la miró como siempre. Oh. Perdona, no te había visto, Blake. ¿Tú también viste el programa? Sí, fue interesante. Hizo un gesto con su largo cabello azabache. Todavía nada. Sí, el Capitán Atlas es genial. Me alegro mucho de haber visto el estreno. Se levantó y se estiró. Bueno, me tengo que ir. Les prometí a los perros que los sacaría a pasear. Nos vemos. Y entonces se fue, dejando a Blake con la cara como un huevo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había funcionado como las 3 veces anteriores? Se sentó cerca de él, cruzó las piernas e incluso se echó el pelo. Ilya se habría vuelto loca en ese momento. ¿Cuánta fuerza de voluntad tendría Jaune Ark? No, no podía desanimarse. Tenía que esforzarse más de lo que pensaba, pero este no era el final. Por suerte, era una fuente de conocimiento gracias a su gusto literario. Podía encontrar la manera de seducir a Jaune fácilmente. Todo por el bien de los faunos. Se levantó de su silla y salió de la sala de estar solo para encontrarse con Ruby, Jan Weiss, todos mirándola con sus armas desenvainadas.
¿Algunas últimas palabras, belladona? Sí, señores. No me arrepiento de nada. Su primera misión. Pirra bajó del bullar y respiró el aire fresco del campo. El lugar al que las enviaron, un reino en miniatura, según las instrucciones, le recordó a Argeus. Era completamente mediterráneo, sí, pero la atmósfera era la misma, bueno, antes de convertirse en la chica invencible. Luego se volvió sofocante. Las 4 de la mañana. Hemos llegado puntuales, dijo su compañera, Ciel. No sabía muy bien qué pensar de ella. Si bien no era su fan, lo cual era bueno, tampoco era muy abierta a pesar de ser su compañera. Ciel no era antipática, pero también era taciturna hasta la exageración. Le había asegurado a Pirra desde el principio que no era nada en su contra. Simplemente prefería ser reservada, y aunque Pirra lo respetaba, la hacía sentir tan cerrada como en el circuito de torneos. Especialmente teniendo en cuenta sus otros compañeros de equipo. ¡Guau! Ren, mira este lugar. Es increíble. Gritó Nora. En efecto. Muy impresionado. Ren asintió con calma. Ren y Nora. No podrían haber sido más diferentes de ella y Ciel si lo hubieran intentado. Eran amigos de la infancia y, aunque eran amigos, obviamente eran mucho más cercanos que el resto del equipo. Tenía que admitir que sintió celos al ver su estrecha relación y sus bromas privadas. La última vez que intentó contarle a Ciel un chiste de Tok Tok, le dijeron que no abriría la puerta a menos que la persona del otro lado se identificara correctamente sin hacer un circo. Suspirando, miró a su alrededor una vez más. Su misión era contactar con Jaune Ark y reforzar las afirmaciones del equipo Rubí sobre la conversión de una aldea en un reino. A juzgar por todo lo que la rodeaba, parecía que decían la verdad. Su mirada se posó en un cuervo de aspecto particularmente espeluznante posado sobre el toro antes de darse la vuelta. Odiaba a los cuervos. Siempre tan amenazantes. Deberíamos ponernos en contacto con este Jaune Ark, dijo Ciel. No tardaron mucho en encontrarlo. Un tipo que andaba con 8 perros parlantes debía llamar la atención. Nora, por supuesto, arrulló al ver a los animales parlantes, mientras que Ciel simplemente lo anotó. Ah, hola. Pirra sonrió con torpeza. Me llamo Pirra Nikos. Ella es mi compañera Ciel Soleil, y mis compañeras Nora Valkyrie y Lirren. Nos enviaron aquí para supervisar al equipo Ruby. ¿Otro equipo de cazadores? ¡Genial! Me llamo Jaune Ark. Extendió la mano. Ella buscó algún rastro de reconocimiento en sus ojos, pero no lo vio. Dejó escapar un suspiro de alivio y le ofreció la suya en un firme apretón. Encantado de conocerte, Jaune. El cuervo espeluznante de antes graznó. Esperaba que no fuera mala señal. Capítulo 5. La chica invencible llega. Este lugar era tan extraño. Ese fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de Pirra mientras caminaba con el resto de su equipo. Jaune se había ofrecido a mostrarles los alrededores, lo cual todos aceptaron agradecidos. Había nacido y crecido en Argus, así que un reino en miniatura como este no le era del todo desconocido. Aún así, era innegablemente impresionante. Sobre todo porque, si la información era correcta, solo había aparecido en un año, si no menos. Había oído hablar de la construcción rápida antes, pero esto era absurdo. Su misión oficial era reforzar al equipo Rubí y confirmar su informe. Más allá de eso, no les dijeron gran cosa. El director dijo que los contactaría más tarde, pero hasta entonces, eran libres de hacer lo que quisieran. Una parte de ella se sentía un poco culpable por su negligencia durante su misión, pero lo ignoró. No era culpa suya que el director les hubiera elegido una misión tan desconsiderada. ¿Acaso la confirmación del informe del equipo Rubí no era suficiente? ¡Guau! Mira eso. Nora señaló con entusiasmo muchos de los edificios que pasaban mientras Ren asentía. Por lo que le habían contado, ambos eran huérfanos desde niños y habían pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo en las afueras de Anima o en los barrios bajos. El coste de la vida en el reino era caro. Demasiado para ellos. Una parte de ella se sintió culpable por eso, pero volvió a restarle importancia. No era culpa suya haber tenido la suerte de nacer de padres vivos en un pseudo reino estable. Su mirada se dirigió a su compañera. Al igual que Nora, Ciel observó las diversas comodidades y tomó nota de todo. Literalmente. No había dejado de usar su pergamino desde que llegaron. Ciel nunca había sido la compañera más habladora, pero ahora Pirra se sentía aún más incómoda al pensar en molestarla.
Sobre todo cuando sus ojos prácticamente se salieron de las órbitas al ver un edificio con el letrero concesionario de dirigibles. ¿Era una tienda que vendía lo que ella creía que vendía? Finalmente, su mirada se dirigió a su improvisado guía turístico, Jaune Ark. La información les decía que él era, al parecer, el único responsable de la milagrosa revolución industrial de su aldea. A Pirra le costaba creerlo, siendo honesta. Sabía que las semblanzas podían abarcar desde extremadamente poderosas hasta prácticamente inútiles. Su propia polaridad ocupaba un lugar muy alto en la escala, e incluso esta palidecía en comparación con la telequinesis de la profesora Goldwich. Aún así, una semblanza que le permitiera convertir una aldea en un reino sonaba absurda. Incluso si pudiera construirlo todo él solo, el plazo no tenía sentido. Argus necesitó años de miles de personas, al menos, trabajando juntas para llegar a donde estaban. Eso y el apoyo de Atlas y Mistral. Este lugar, Domremy, se recordó, tenía la semblanza de un hombre y nada más. Parecía demasiado increíble para ser verdad, pero aquí estaban. Argus era un puerto comercial. Si bien contaban con lujos como cines e incluso un spa, no se comparaban con lo que tenían los reinos reales. Domremy era diferente. Si bien una buena parte de la ciudad estaba ocupada por sistemas esenciales como tierras de cultivo y similares, otra parte parecía construida exclusivamente para el entretenimiento. Bares, teatros, aguas termales, varios restaurantes e incluso un estadio. Este último en particular le llamó la atención. Argus tenía un estadio, pero hasta hace poco, era un lugar pequeño donde algunos jóvenes locales entrenaban para el circuito de torneos. Fue solo en los últimos 2 años que el gobierno decidió financiar su expansión. Después de todo, la ciudad natal de la chica invencible atraía a muchas jóvenes promesas que aspiraban a ser la próxima campeona del circuito. Incluso colgaron su foto en una pancarta. «Dios mío», gritó Nora, sacándola de sus pensamientos negativos. Pirra miró hacia donde señalaba la otra pelirroja y parpadeó al ver una multitud reunida frente a un escenario con una mesa llena de gente y griega. ¿Panqueques? Pirra se frotó los ojos para asegurarse. Sí, había platos y platos llenos de panqueques tan altos como ella, y no era baja ni de lejos. Nora levantó la vista y babeó descaradamente al verlo. «Oh, ¿eso es un concurso de comer panqueques?», dijo Jaune con indiferencia. Nora estaba hiperventilando. Incluso Ren parecía algo preocupado. «Tenemos concursos como estos de vez en cuando. Le da a la gente la oportunidad de relajarse con algo tonto». Miró a Nora y parpadeó al ver su expresión casi desquiciada. ¿Quieres unirte? ¿Sí? Nora ni siquiera esperó a que terminara antes de subir al escenario. El presentador parecía confundido antes de ver a Jaune entre el público, quien asintió con la cabeza. Eso fue todo lo que necesitó el presentador para anunciar a Nora como contendiente de último minuto. Al público no le importó mucho. Una persona más que pudieron ver intentando atiborrarse de comida. El equipo y Jaune se miraron entre sí antes de sentarse en unas sillas vacías. Las reglas eran bastante sencillas. Comer todo lo que se pudiera. No hacer una pausa de más de 10 segundos o se estaba fuera. Y así sucesivamente. Lo que realmente le llamó la atención fueron los premios. 10.000 gravámenes para el primer puesto, 5.000 para el segundo y 2.500 para el tercero. No era mucho, más o menos al nivel de algunos torneos amateur en los que había participado, pero para un concurso de comer panqueques, era una fortuna. Su estipendio semanal en Beacon era de unos 100 gravámenes. Lo justo para comprar polvo y piezas para otras reparaciones. Jaune estaba sentado a su derecha y Ciel a su izquierda. Su compañero había dejado de tomar notas, mientras que Jaune la observaba con expresión algo aburrida. «Ya lo he visto antes», explicó Jaune. «Al principio era genial, pero siempre hay uno que gana». Señaló al tipo sentado en el centro de la larga mesa. Era gordo. No se estaba burlando, solo estaba constatando un hecho. Parecía que hubiera ocupado 3 sillas él solo. Tenía el pelo rojo y rizado que terminaba en patillas gruesas y cejas igualmente pobladas. Pirra no era de las que avergonzaban a la gente por su apariencia. Sabía que importaba más el interior, pero algo en él la hizo fruncir el ceño. El término gordo bastardo surgió de repente sin que pudiera contenerse. ¡Qué crueldad de su parte! Comenzar. Ver la competencia fue a la vez impresionante y grotesco. Pirra había luchado contra todos, desde compañeros de su edad hasta adultos, muchos de los cuales tenían estilos de lucha brutales. Y, sin embargo, todo palidecía en comparación con lo que tenía ante sí.
Ver a hombres y mujeres de diversas edades atiborrándose de panqueques como si les fuera la vida en ello. Los utensilios quedaron olvidados mientras la gente usaba las manos para atiborrarse de trigo cubierto de almíbar. Nora no era la excepción. Agarraba panqueques a puñados y comía sin parar. Pirra se sentía un poco mareada viéndolo. Su entrenador había regulado su dieta estrictamente para asegurar el máximo rendimiento. Incluso después de ir a Beacon, prefería ir a su propio ritmo. Ahora y el régimen de entrenamiento requerido por el estudiante promedio significaban que quemaban la mayoría de las calorías que comían, pero ella prefería ser precavida. Nora era todo lo contrario. Lamentablemente para ella, ni siquiera ella podía aspirar a igualar al campeón reinante. Mientras todos los demás se rendían o se desmayaban, Nora y el hombre corpulento se quedaron, y era evidente que Nora estaba desfalleciendo. Le temblaban las manos y comía más despacio. Mientras tanto, su oponente seguía comiendo al mismo ritmo de antes, sin dar señales de detenerse. Incluso comía de los platos de los otros concursantes. Pirra se tapó la boca y tragó la bilis. No, no puedo. Nora se detuvo, mirando la siguiente pila enorme que le dieron después de terminar la última. Esto, es imposible. Soy, la reina del castillo. En este castillo no. Dijo el hombre corpulento con un acento indescifrable, esparciendo trozos de panqueque por todas partes. Urk, soy más grande que tú. Estoy en un nivel superior, muchacha. Y entonces, solo para restregárselo, agarró un puñado de panqueques del plato de Nora y se los comió. En cualquier otra situación, ya se habría roto las piernas, pero Nora estaba demasiado llena y débil para protestar. En cambio, levantó la mano antes de caer de bruces, derrotada. Y el ganador es, Bob. Gritó el locutor. El público aplaudió cortésmente, aunque claramente era solo por obligación. Al gordo Bob no le importó en absoluto y siguió comiendo incluso mientras el locutor lo felicitaba y le ponía el fajo de 10.000 en garantía junto a él. Nora estaba completamente desconsolada. Lloró y gritó por cómo la habían destronado e ignoró por completo el gravamen de 5.000 que llevaba en el bolsillo. Para ella, el orgullo importaba más que el dinero. Ren le frotaba la espalda con movimientos circulares y le susurraba palabras de consuelo mientras Nora lloraba. Tampoco era elegante. Lloró de forma horrible todo el tiempo y ni siquiera se había molestado en limpiarse las migas de panqueque y el jarabe de la boca. Aunque a Ren no le importó, claro. Eso fue inquietante, murmuró Ciel. Es todo una broma, dijo Jaune, aunque incluso él parecía inseguro. Nos da algo que hacer con parte de nuestro exceso de grano. Ciel asintió. Sí, todos vimos tus cultivos. Cultivos que crecían en minutos. Conocía gente que, quizás literalmente, mataría por ellos. Supongo que los almacenas dada la gran cantidad. Sí. También intentamos repartir lo que nos sobra a las aldeas que lo necesitan. Ciel anotó. No todos están dispuestos a dejar su aldea e ir aquí, lo cual entiendo perfectamente. Se establecieron allí y trabajaron muy duro para llegar hasta aquí. Es irrazonable decirles que empaquen y se vayan. Así que nosotros, intentamos ayudar en lo que podemos. Es muy generoso de tu parte. Fue un gesto amable, y lamentablemente poco común. Había hecho trabajo promocional para bastantes organizaciones benéficas, pero el cínico presente no podía evitar preguntarse cuánto de las donaciones se destinaba realmente a ayudar a los necesitados en comparación con las diversas comisiones de las propias organizaciones. No es para tanto. Están ahí y podemos ayudarlos. Jaune se encogió de hombros. ¿A algún otro sitio que quieran ir? Bueno, la verdad es que me interesaba la arena que pasamos antes. ¿Les importa si vamos allí después? Preguntó Pirra. Todos estuvieron de acuerdo. Incluso Nora, que seguía canturreando sobre la terrible pérdida, dijo. Me interesaría ver las habilidades de combate de la milicia de esta ciudad. Dudo que puedan compararse con una cazadora en prácticas, pero claro. Estoy segura de que todos estarán emocionados por ver lo que una futura cazadora puede hacer. Futura cazadora. No la chica invencible ni la campeona del torneo regional Mistral. Pirra sonrió al oír eso. Esa era la razón por la que había venido a Beacon. Quería ser más que una simple imagen en una valla publicitaria. Las peleas en la arena eran, por desgracia, bastante mundanas. Aunque era de esperar, pues se enfrentaba a milicianos y jóvenes locales, fue algo decepcionante. Sentía lo mismo en Beacon. Si bien los estudiantes ofrecían buenas peleas, era raro el enemigo que la obligara a usar su semblanza. Hasta ahora, el único que la necesitaba era Yan, y eso solo en su primer combate.
Después de eso, se había dado cuenta de las señales de la boxeadora rubia. Cuando Pirra derrotó a su último oponente, se preguntó brevemente si todo sería una decepción cuando Jaune de repente se le acercó y le dijo: ¿por qué no luchas contra uno de mis caballeros? Lo siento, ¿tus caballeros? En realidad no son caballeros. Son golems, como los que vieron cerca de la entrada. Hice varios y probarlos contra una futura cazadora podría ayudarme a evaluar su progreso. No veo por qué no. Solo espero que no te importe que haya algún daño. No. Vuélvete loco. Pirra se colocó a la derecha de la arena y observó cómo una armadura ornamentada de blanco y rojo se dirigía al otro lado. Era de una factura exquisita, superando con creces algunos de los trajes decorativos que había visto en algunas de las residencias de alta sociedad que se había visto obligada a visitar. Era una obra de arte exquisita y casi le daba pena destrozarla. Su culpa persistió hasta que, de repente, la embistió con una velocidad sorprendente. Pirra bloqueó el golpe y jadeó, ligeramente sorprendida, al ver que la fuerza la empujaba hacia atrás antes de que pudiera prepararse. El caballero continuó el ataque, atacándola con una ferocidad inesperada. A diferencia de sus oponentes anteriores, no había señales ni indicios evidentes, al menos hasta donde ella podía ver. Su corazón latía más rápido y ella sonrió. La pelea duró un par de minutos. Fue emocionante. Posiblemente debido a su naturaleza, el golem se movía con una velocidad inhumana y casi igualaba su ataque. Era más rápida, por supuesto, pero la caballera no tenía que preocuparse por el daño acumulado. Su armadura era lo suficientemente fuerte como para soportar los impactos de sus golpes sin tener que contenerse. Incluso se encontró usando su semblanza para repeler algunos ataques que habrían superado su defensa. Al final, salió victoriosa y el caballero yacía hecho pedazos en el suelo. La multitud vitoreó, y por alguna razón, se sintió radiante al ver a Jaune entre ellos. ¡Felicidades!, dijo Jaune mientras corría hacia ella. De repente, pensó que estaba empapada en sudor y se apartó un paso sutilmente. Eres la primera persona que he visto que ha vencido a uno de mis caballeros. Gracias, respondió Pirra con timidez. Estaba acostumbrada a los elogios, pero aún así se encontró sonriendo con sinceridad. Fue un desafío fructífero. Lamento haber destrozado a uno de tus mejores golems. No, te dije que podías volverte loco. Además, solo era un explorador. ¿Un qué?, preguntó Pirra. Un explorador. Ya sabes, de esos que envías a ver qué tan mal está un lugar. Por eso era tan pequeño. ¿Eso era pequeño? Tengo otras unidades y son las que llevan la mayor parte del combate. ¿Cómo? Bueno, los guerreros, las vanguardias, los tanques. Caballeros distintos para roles distintos. De vuelta en el puesto, Ciel tecleaba su pergamino tan rápido que era un milagro que no se incendiara. Usar algo que no fuera un explorador en un torneo no me parecía justo, así que no los puse en práctica. ¿Amarillo? Sí. Déjame luchar contra un guerrero. ¿Eh? Pero, ella agarró sus hombros con ambas manos firmemente, de repente sin importarle ningún tipo de vergüenza, déjame pelear con un guerrero. Por favor. ¿De acuerdo? Claro. Jaune parecía confundida, pero obedeció de todos modos. Pirra vibraba al ocupar de nuevo su lugar a la derecha de la arena. Una exploradora. El golem la había desafiado, y era solo una exploradora. ¿Cuánto más fuertes serían entonces los demás caballeros? Su corazón latía con fuerza, una oleada de emoción que no había sentido en mucho tiempo emergió. A los 15 años, luchar en los torneos se sentía más como una obligación que como algo que hacía por la emoción del deporte. La sensación de excitación era embriagadora. Todo empeoró cuando vio a su oponente. Otro caballero, este de color negro y azul, se puso del lado del oponente. Era fácilmente el doble de alta que ella, con una espada que podría partirla en dos fácilmente si se descuidaba. Su boca se abrió en una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes y se puso en posición de batalla. Con una risa alegre, cargó hacia el caballero y saltó en el aire. De vuelta en el castillo, el equipo rubí yacía despatarrado frente a la puerta. Todos, incluso ese traidor de Blake, tuvieron la sensatez de no querer pelear, destrozar la casa de Jaune y hacerlo enfadar. Entonces, cuando le dieron una paliza a Blake, bueno, no realmente, ya que aún conservaba la mitad de su aura, Ruby se volvió contra Weiss y se enfureció con ella por intentar robarle a su alma gemela. Entonces Jan intervino y, de repente, todos se pelearon hasta quedar tirados en el césped.
Bien, todos ellos todavía tenían la mitad de sus auras, pero ese era el principio de la cuestión. Bien, nueva regla, dijo Yang incorporándose. Se acabaron los saboteos y los chantajes. Miró directamente a Blake y Weiss al decirlo. Tanto su compañero como Blake se negaron a mirarla. A todos nos gusta Jaune, algunos por mejores razones que otros, pero eso no es motivo para desgarrarnos el cuello. No necesitaríamos esa regla si no se metieran. Es mi alma gemela. Ruby se cruzó de brazos y gruñó. ¿Alma gemela? Ruby, lo conociste ayer mismo. Estoy totalmente a favor de salir con él, pero no voy a fingir que es el amor de mi vida ni nada por el estilo. Exactamente. Ruby golpeó el suelo con ambas manos. Para ti, es solo otro tipo. Puedes buscar a alguien más con quien salir cuando volvamos a Vale. Y tanto Blake como Weiss solo quieren usarlo. Los dos protestaron, pero Ruby los ignoró. Así que, en serio, deberían dejar que Jaune y yo seamos felices. ¿Por qué no lo entendían? Ella y Jaune estaban prácticamente hechos el uno para el otro. Tenían tanto en común y él ya había tocado a su bebé como nadie más, ni siquiera su familia, lo hacía. Ruby, deja de portarte como una niña. Weiss frunció el ceño. Las habilidades de Jaune son un don, uno que debería usarse para algo más que mejorar tu arma. ¿No te convertiste en cazadora porque querías ser una heroína? Deberías ayudarme. Mi plan ayudará a mejorar la vida de cientos de miles, si no millones, en todo Remnant. Ya eres la heredera, puedes cambiar las cosas con la ayuda de Jaune, dijo Blake, pero los Fauno no tienen ese privilegio. Necesitamos a Jaune si queremos tener alguna esperanza de ser más que ciudadanos de segunda clase. Bueno, solo estamos dando vueltas en círculos, suspiró Yang. Bueno, hay algo más de lo que tenemos que hablar. ¿Cómo qué? Se burló Weiss. Como esos Grimm que aparecieron antes. El recuerdo de la horda los hizo callar. Por muy enfadada que estuviera Ruby con ellos por intentar robarle su alma gemela, seguían siendo sus amigos y ella seguía siendo una cazadora, en prácticas. Esto era tan importante como reencontrarse con el amor de su vida. Porque esa mierda definitivamente no era normal, ¿verdad? Definitivamente no. Weiss la sacudió y se quedó con los demás haciendo lo mismo. Si bien los Grimm son conocidos por trabajar juntos cuando persiguen a una víctima, rara vez lo hacen en la naturaleza. Solo se necesita un lobo alfa para hacerlo con sus compañeros menores cuando no están todos convocados por sentimientos negativos masivos. Jaune no parecía estar sufriendo sentimientos negativos cuando lo encontramos, pero esos Grimm definitivamente iban directo hacia él. ¿Estás diciendo que los Grimm tenían a Jaune en la mira? Preguntó Ruby. Pensarlo le revolvió el estómago de preocupación. Sé que el profesor Oblake dijo que los Grimm se vuelven más inteligentes con la edad, pero esto se siente diferente. Jaune dijo que esta tampoco era la primera vez, tarareó Yang, poniéndose las manos detrás de la cabeza. Así que esto ya ha pasado un montón de veces y probablemente volverá a pasar. Es imposible que haya tantos viejos Grimm por aquí. A los Grimm solo les importa una cosa: la destrucción. Quizás la constante y rápida construcción de Jaune les haya llamado la atención debido a ese deseo innato. Quizás, pero atacaron a Jaune cuando estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué no intentarían atacar la ciudad misma? No, es casi como si lo estuvieran esperando específicamente. Pero ¿cómo demonios iban a saber los Grimm que Jaune fue quien lo construyó todo? No hacen planes. Era una de las razones por las que las clases de lucha contra Grimm eran diferentes a las de lucha contra personas. Los Grimm no planeaban y no les importaban las tácticas. Claro, algunos de los Grimm mayores sabían ser pacientes, pero aún así su prioridad era matar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué apuntar a un tipo lejos del pueblo en lugar de intentar embestir las murallas y llegar a la gente de dentro? No lo sabemos, y eso es preocupante, suspiró Weiss. Creo que deberíamos contárselo al director. Quizás él sepa lo que está pasando. Deberíamos, pero dudo que nos diga algo que no sepamos ya. ¿Va a decir que alguien está al mando de los Grimm o algo así? No seas tonta, Yang. Ruby puso los ojos en blanco. Todos sabían que los Grimm eran incontrolables. Era como intentar liderar un huracán. Había películas de terror sobre grandes corporaciones estúpidas que intentaban hacerlo y siempre terminaban con la cara destrozada. Fue una de las pocas veces que se alejó de los Grimm. Estúpida Meiland Antani. Oye, solo estoy improvisando. De cualquier manera, debemos estar en alerta. Todos asintieron, olvidando, temporalmente, la hostilidad. Ruby era una cazadora y Grimm organizando algo así era algo que debía detenerse.
Este lugar era jodidamente extraño. Ese fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de Crow mientras se transformaba de nuevo en humano tras un edificio, fuera de la vista. Oz le dijo que vigilara a los niños y se asegurara de que no estuvieran hablando tonterías sobre algún reino milagroso surgido de la nada. Bueno, definitivamente no lo eran. Este lugar era tan real como podía serlo. Mierda, dio un trago a su petaca y observó a los pueblerinos paseando. Su cínico interior le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Que bajo todas esas sonrisas felices y niños saltando de la escuela había una capa de podredumbre. Quizás eso lo hacía parecer un capullo. Pero los instintos son los instintos y por eso había durado tanto en este trabajo. Había que ver qué ocultaba la gente. Tenía que admitir, sin embargo, que este lugar era condenadamente convincente. Dejaba en ridículo a algunos de los distritos más pobres de Vale. El coste de la vida en los reinos era alto, ya que era la única seguridad garantizada en Remnant. Eso significaba que mucha gente se desangraba pagando por una caja de cartón debajo de un paso elevado. Era horrible, pero al menos sabían que, por muy miserables que fueran, los Grimm no iban a tener que abonar sus entrañas mañana. Este lugar no tenía eso. No había un lugar donde se encontraran la escoria y los desvalidos, y él lo miró. La gente tenía techo y todos trabajaban o gastaban su dinero en el distrito de entretenimiento. Era perfecto. Demasiado perfecto. Este era el tipo de lugar que los reinos pretendían lucir en todos los anuncios. Ciudadanos felices donde todos conseguían lo que querían y trabajaban duro por el bien de la comunidad. Era terriblemente escalofriante. A Raven le habría encantado un lugar así. No para quedarse a trabajar duro, claro que no. Solo vería un gran bulto para que ella y el resto de su tribu de parásitos se dieran un festín. Sacudiendo la cabeza, caminó sin rumbo y se detuvo al ver el cartel de un bar. Bueno, hacía tiempo que no bebía. Una copa como Dios manda, no a tragos de su petaca, que casi siempre escupía. El lugar también parecía elegante. Solía ir a bares de mala muerte, aunque era sobre todo por necesidad. Los pueblos no tenían muchos lujos. Se suponía que el alcohol fuera de las murallas era rápido y barato. Te hacía olvidar los problemas y volver a por más. Bueno, podía permitírselo. Ser el mejor cazador de Vale y agente personal de Ozpin le daba un buen sueldo. Y a diferencia de Jaxestchne, no se lo gastaba en mansiones en las que ni siquiera se alojaba. Crow cruzó la puerta doble y respiró hondo. El lugar parecía una cantina, pero estaba demasiado limpio para serlo de verdad. La gente no levantó la vista de sus bebidas ni le prestó atención. Vaya, normalmente el arma llamaría la atención. En fin. Crow se acercó a la barra y se sentó en un asiento vacío. El camarero, un hombre de traje que pulía una copa, le gruñó. ¿Qué vas a tomar? Lo más fuerte y caro que tienes. Me dan ganas de consentirme. ¿Un tipo duro, eh? Bien. 250. Crow dejó la tarjeta de gravamen sobre la mesa y el camarero regresó con una botella de cerveza. Crow frunció el ceño. ¿Es broma? ¿250 de gravamen por una cerveza? Le gustaba la cerveza, pero era porque era barata. Nuestro grano es de primera. Créeme. Te quedarás sin nada antes de terminarlo. ¿En serio? Preguntó Crow arrastrando las palabras. Si no te gusta puedes comprobarlo en los otros bares. Ah, a la mierda. Bien. Crow agarró la botella y dio un trago. ¿Más le vale que se quede con su dinero? Crow abrió los ojos con el peor dolor de cabeza que jamás había tenido. Uf, gimió. Dios mío, sentía como si le estuvieran taladrando la cabeza. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor con ojos legañosos y vio que no solo todos los clientes eran iguales, sino que aún había luz. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Joder. Se tumbó de nuevo en el suelo. Un trago. Tomaría un trago, maldita sea, y se habría ido peor que aquella vez que Jan creyó que era lo suficientemente mayor para beber de su petaca a los 15 años. ¡Oh, Dios! Giró la cabeza a un lado y vio a Fui mirándolo con desaprobación. Por alguna razón, también llevaba un sombrero fedora. ¡Ay, ni te atrevas! Se burló del Corgi crítico. Llevas días desaparecido, no puedes quejarte de mí, pequeño cabrón. Fui era una mascota de nivel cazador, con aura desbloqueada y todo. Razas como esas eran bastante independientes y no era raro que Fui se alejara durante días desde que Jan y Ruby se fueron a Beacon. Tai no estaba preocupado. Siempre volvía. Bueno, ahora sabía a dónde iba. Así que aquí es donde has estado, ¿eh? Le acarició el lomo al Corgi con debilidad. Te diré algo.
No le digas a nadie lo que he estado haciendo y yo no me fijo mucho en lo que haces aquí. ¿Trato hecho? Arf. Sí, de repente te da igual cuando te lo juegas todo. Crow puso los ojos en blanco e hizo una mueca. Bueno, no, deja de poner los ojos en blanco. Se levantó y volvió a sentarse. Su botella seguía allí. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Le preguntó al camarero. 10 minutos. Espero que esté satisfecho con su bebida, señor. Crow quería borrar esa maldita sonrisa de suficiencia de su cara. Vendemos remedios si le interesa. Solo 100 libras de garantía. Si no, le devolvemos su dinero. ¿Vender el veneno y la cura, eh? ¿Es veneno si la gente lo busca? Lo que sea. Dame ese remedio entonces. Le dieron una copita de algo que olía a culo de cerdo. Suspirando profundamente, Crow se la bebió de un trago y griega. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor y negó con la cabeza. Hace unos segundos, eso lo habría dejado atónito. Ahora se sentía completamente sobrio. Dame otra bebida, algo menos fuerte esta vez, y ten preparado uno de esos remedios. Como desee, señor. Pirra jadeó al caer de rodillas, con el sudor corriéndole por el cuerpo a chorros. Su aura se había roto por primera vez desde, ni siquiera lo recordaba. Frente a ella, el caballero yacía inmóvil, decapitado. Era el efecto de su último ataque desesperado. Usó su semblanza para amplificar su jabalina y la lanzó directamente a través del yelmo con la fuerza suficiente para destruirlo por completo. Para cualquier otra persona, ese habría sido el fin, pero el caballero siguió adelante y la asestó un último tajo que destruyó su aura. Técnicamente no fue una victoria, pero tampoco una derrota total. En cualquier otra situación, le habría garantizado la victoria, pero no luchaba contra un humano ni un fauno. Aún así, Pirra no se avergonzó del empate. Tomó su cabeza, este tomó su aura. Estaba satisfecha con ello. Pirra, eso fue increíble. Jaune y el resto del equipo PNCR la ayudaron a caminar y cojear hasta las gradas. La gente seguía vitoreando y oyó algunos susurros sobre cómo la reconocían. No le importó. Estaba demasiado satisfecha con la pelea como para dejar que la desanimara. Sí, estuvo genial. Exclamó Nora, olvidando su depresión. Rena sintió mientras Ciel le daba una toalla para que se secara el sudor. Toma, bebe esto. Jaune sacó lo que parecía una poción y se la entregó. Ella la bebió sin dudarlo y de repente se sintió revitalizada, olvidando el cansancio. ¿Qué fue eso? Solo una poción energética, dijo con demasiada naturalidad. Ciel tomó otra nota. En fin, dijeron que querían hablar con el equipo Ruby, ¿verdad? Ruby ya debería estar despierta, así que quieren subir. Por supuesto. Dirige el camino, Jaune. Siguieron a Jaune mientras este los conducía al castillo. Ella lo había visto antes de aterrizar, y supuso que era propiedad de Jaune, pero aún así fue un poco impactante. Pirra tenía un buen fondo de ahorro gracias a sus ganancias en torneos y otras apariciones en los medios, pero su familia se mantenía estrictamente por encima de la clase media. A sus padres no les gustaban mucho los lujos extremos. Mejor ahorrar que gastar en cosas inútiles, como siempre decía papá. El equipo Rubí estaba sentado en la sala cuando llegaron. Weiss abrió mucho los ojos al verlos. Pirra. ¿Qué haces aquí? El director nos envió a revisar cómo estaban las cosas, respondió Pirra con una sonrisa ligeramente forzada. No le disgustaba Weiss, pero aún recordaba cómo la heredera intentaba congraciarse con ella debido a su reputación. Las primeras impresiones eran difíciles de cambiar. ¿No confía en nosotros? Blake entrecerró los ojos. Simplemente quería un segundo par de ojos. El informe que envió su equipo parecía bastante fantástico, dijo Ciel. ¿Fantástico? Preguntó una nueva voz. Nora gritó sorprendida al ver aparecer de repente en la mesa una criatura felina de color púrpura y cian. Visitas nuevas. Han venido tantas en los últimos días. ¿Alguien quiere hablar de sus vidas? Siempre estoy dispuesta a escuchar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Gritó Jan. Esa es la pregunta, ¿verdad? Saltó de la mesa y aterrizó en el hombro de Ciel. Sorprendentemente, a su compañero no pareció importarle lo más mínimo. ¿Te gustaría hablar, Oina? Pareces alguien que va a ser famoso. Qué curioso. Hablamos del espacio personal. Regañó Jaune. Oh, no me importa. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga esta criatura a cambio de que yo también responda a mis preguntas. ¿Te parece justo? Más que justo. Ronroneó el gato. Excelente. Ah, antes de irme. Ciel sacó su pergamino y tocó la pantalla.
El director me informó que deseaba hablar con usted, señor Ark. ¿Qué quiere el director con él? Preguntó Weiss. Eso es entre ellos dos. Ciel le entregó el pergamino a Jaune antes de irse, mientras el gato no dejaba de charlar. Pirra y todos los demás rodearon a Jaune y esperaron a que el director apareciera en la videollamada. Ah, señor Ark. Buenas tardes también a los equipos Rubí y PNCR. Esperaba hablar con usted. ¿De qué se trata? Preguntó Jaune. Bueno, eso es, disculpe mi rudeza, director, pero primero debemos decirle algo, dijo Weiss. El resto del equipo Rubí pareció repentinamente preocupado. Hemos encontrado algo que creo que requiere su atención inmediata. Está bien. ¿Qué pasa, señorita Schne? Pirra escuchó a Weiss contarle al director sobre una horda de Grimm. Las hordas eran algo raras, pero no insólitas fuera de los muros, pero esto era diferente. Mientras Weiss daba detalles explícitos sobre los tipos y la cantidad de Grimm que encontraron, vio cómo el director fruncía el ceño con preocupación, incluso mientras Jaune afirmaba que no era algo de qué preocuparse y que los habían derrotado fácilmente las últimas 6 veces que lo intentaron. Sus puños se apretaron con preocupación al pensar que Jaune sería atacado. Esto cambia algunas cosas. El director juntó las manos. Señor Ark, esperaba tener una conversación seria con usted, y esto solo acentúa esa necesidad. ¿Podría solicitar su presencia en Beacon? Entiendo que esto es repentino, pero una actividad como esta en los Grimm es bastante preocupante. De acuerdo, no me importa. También podré usar una de las naves nuevas que construí. El director pareció completamente atónito ante la declaración casual. Nos vemos allí. En efecto. Espero con ansias nuestra primera reunión, señor Ark. Capítulo 6. Abriendo la caja de Pandora. Así que este era él. Ozpin juntó las manos y miró al joven sentado frente a él. Jaune Ark. Lo había visto antes durante su breve conversación por video, pero aún así le asombró confirmar que el responsable del meteórico ascenso de Domremy era este joven que no parecía mayor que un estudiante de primer año. Si no hubiera visto las fotos y escuchado el testimonio, extrañamente sobrio, de Crow, tal vez no lo habría creído. Llevaba en este mundo más tiempo del que debería, y sin embargo, nunca había visto semejante habilidad. Las semblanzas eran muy variadas, por supuesto. Algunas, como la señorita Escarlatina, podían construir sus estilos de lucha en torno a ellas. Otras, como las de Crow o James, podían ser perjudiciales. Había visto bastantes semblanzas no combativas, además de algunas tan poderosas, la telequinesis de Glinda me vino a la mente, que el profano de siglos atrás podría haberlas considerado mágicas. Y aún así, se preguntó si esto era algún tipo de truco o estafa, porque ni siquiera Glinda podía esperar ganar siquiera una fracción de lo que Jaune Ark había logrado. Es un placer conocerlo, señor Ark. Los labios de Ozpin se curvaron en su delatora sonrisa. Había decidido reunirse con él a solas en la oficina. El equipo Rubí había insistido, con bastante vehemencia, en que estuvieran presentes, pero él los desanimó. No tenía ni idea de qué había sucedido en Domremy en los últimos días para que se encariñaran tanto con el joven, pero ahora mismo, ese no era su problema. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que las hormonas adolescentes. Lo mismo. Jaune rió con cierta torpeza y se frotó la nuca. Debo admitir que no esperaba recibir una llamada del director de Beacon hoy. ¿Y qué esperabas hoy, si se me permite la pregunta? Ya sabes, ir a la mina y ver qué más puedo construir. Se encogió de hombros y se recostó en el asiento. No es que tenga que preocuparme por eso. Mi casa está en un buen sitio ahora mismo y no necesitamos más espacio, al menos por ahora. Sí, su hogar. Domremy, la aldea convertida en reino. Nadie más en el consejo sabía de su existencia aún, pero era solo cuestión de tiempo. Era un milagro en sí mismo que no lo hubieran descubierto aún. No había hecho nada para mantener un perfil bajo. El propio Ozpin había estado demasiado ocupado con los acontecimientos recientes como para prestar atención a lo que sucedía fuera de las murallas. Su atención estaba puesta en su interior. Enviar al equipo Rubí a investigar la aldea se había hecho principalmente para asegurar que no se repitiera el incidente en los muelles. O el incidente en la carretera. O la desastrosa guerra de comida por la que aún estaban pagando las reparaciones. O las cosas que él buscaba para cultivar nuevos agentes. De hecho, eso es lo que quería hablar. Además de los Grimm, claro. Ozpin no era tonto.
Si bien Jaune Ark se le había escapado, no había pasado lo mismo con Salem. Por mucho que le disgustara la idea, sabía que podía ser una ventaja. Tu semblante es milagroso. Y eso era decirlo suavemente. Había visto milagros reales que palidecían en comparación con lo que él había hecho. El equivalente más cercano fue hace eones, cuando el hombre aún poseía el don de la magia y lo que se consideraría cuentos de hadas era solo una realidad. Eso es lo que dice todo el mundo. Jaune se encogió de hombros. La verdad es que me sentí un poco idiota por un tiempo. Conseguí mi semblanza después de empezar a golpear árboles. Estaba furioso porque, bueno, no importa. Negó con la cabeza. Al día siguiente, de repente, me entraron ganas de construir cosas. Sin darme cuenta, había construido un segundo viñedo para la familia. Papá parecía que se iba a desmayar. Creo que esa sería la reacción normal de cualquiera. Ozpin rió entre dientes. Supongo que así actuaba todo el pueblo, la verdad. Un joven haciendo milagros al aire libre asombraría a cualquiera. Aún recordaba cuando él y Salem usaron su magia para conquistar a las masas. Qué insensato y miope era entonces. Había dado por sentado que las cosas irían mejor si todo estuviera bajo su control. Que todo iría bien si ellos, y solo ellos, fueran los únicos responsables de todo. Sí, Jaune se movió un poco. Entonces, ¿por qué me llamaste? ¿Dijiste que era por los Grimm? En efecto. Ozpin asintió. Una parte de él quería contarle todo al joven. Sobre Salem, sobre los hermanos, sobre la guerra, pero se contuvo. No había necesidad de revelar cosas innecesarias. Creo que tú y tu aldea podrían estar en peligro. No todos lo saben, pero si un Grimm sobrevive lo suficiente, gana, bueno, la vida no es el término adecuado. Quizás inteligencia animal. El Grimm promedio atacará a cualquier humano o fauno que vea, sin importar las probabilidades. Los Grimm mayores están dispuestos a ser pacientes. Entonces, ¿piensas que los Grimm que me atacaron son inteligentes? Preguntó Jaune. Pero llevo un tiempo atacándome. Dudo que haya tantos Grimm inteligentes rondando por Domremy. Quizás no directamente, no, pero los antiguos Grimm podrían enviar a otros Grimm en su lugar. Una verdad a medias. Los Grimm como los Wyverns y los Leviatanes sí los atraían como una sirena, pero no se quedaban atrás. Si bien los Grimm mayores estaban dispuestos a ser pacientes, todo era con el objetivo final de causar la mayor destrucción posible. Una vez que comenzaba el ataque, sus instintos no les permitían no involucrarse en la masacre. Ajá, Jaune se llevó una mano a la barbilla. Me pregunto por qué me persiguen. Grimm me ha atacado como una docena de veces. Ozpin arqueó las cejas. ¿Una docena? Una cantidad nada inesperada, pero aún así le dio que pensar. Salem era muchas cosas, pero sobre todo, perseverante. Claramente, consideraba a Jaune Ark una amenaza. Tanta amenaza como para seguir atacándolo a pesar de sus numerosos fracasos. A pesar de sus dones y maldiciones, tenía sus limitaciones. Liderar un ejército de Grimm desde su lugar en medianoche no era viable. De lo contrario, ya los habría aniquilado a todos. Pero liderar grupos de Grimm usando videntes como dispositivos de comunicación improvisados. Sí, eso estaba dentro de sus posibilidades. El hecho de que Salem se hubiera interesado por Jaune Ark y hubiera rechazado sus avances solo exacerbó el valor del joven. Vayamos al grano entonces. Ozpin se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que podemos llegar a un beneficio mutuo, señor Ark. Sus habilidades lo hacen muy solicitado, y es evidente que los Grimm lo consideran una amenaza. Quizás vean el rápido crecimiento de su reino como algo que va en contra de sus instintos destructivos. No del todo cierto, pero bastante creíble desde cierto punto de vista. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Podría asignar cazadores a su pueblo de forma permanente para garantizar su seguridad y la de todos los que residen allí. A cambio, usted hace algún trabajo para mí. ¿Le parece bien? Guau, qué bien, pero, tendré que decir que no. Jaune negó con la cabeza. La sonrisa de Ozpin se desvaneció un instante antes de volver. No estoy seguro de qué te dijo el equipo Rubí, pero llevo un tiempo lidiando con los Grimm. Los caballeros que creé los están manejando bastante bien. Y también las demás defensas. Sonrió con orgullo. Eso y que no quiero quitarles el tiempo a los cazadores, que podrían estar haciendo algo más que esperar. Nunca hay suficientes cazadores, ¿verdad? Podrían estar haciendo algo mucho mejor. ¿Estás diciendo que serían redundantes? Bueno, más o menos. Se encogió de hombros con aire de culpa.
Mis caballeros no son tan inteligentes ni flexibles como los cazadores, pero a la hora de defender lugares y matar Grimm, son realmente geniales. Nunca me alejo demasiado de Domremy, así que un cazador sería excesivo. Además, no creo que sea justo que me traten de forma especial. Si Domremy necesita un cazador, podríamos publicar un contrato en el foro como hacen todos los demás. Ya veo. No supo si el joven estaba siendo humilde o arrogante al rechazar su oferta de plano. En fin, tenía otras opciones por explorar. ¿Algo más entonces? ¿Quizás un acuerdo comercial y un pago por los servicios prestados? Puede que las arcas de Vale no sean tan ricas como las de Atlas o Mistral, pero podemos ser muy generosos. El consejo andaba con los bolsillos apretados en el mejor de los casos, pero estaba seguro de que podría convencerlos de lo contrario. Aunque la verdad es que no necesito dinero. Negó con la cabeza de nuevo. Después de todo, Domremy es bastante autosuficiente, y el dinero no es algo que me preocupe. Mamá y papá me hicieron vender algunas cosas en Mistral hace unos meses y ahora mismo tenemos un buen fondo de ahorros. ¿Mistral? Oh, si supieran con quién estaban tratando. Casi todo lo que necesito son materiales, pero no están aquí. En Remnant, quiero decir. A menos que tengas libros encantados y corteza de árbol madre. Parecía esperanzado. Ah, no, me temo que no. Sí, ya lo pensé. Jaune suspiró. Reunirlos es un rollo, sobre todo porque le prometí a Ruby que le daría infinito por Crescent Rose. Ese maldito mapache siempre pide las cosas más locas. No dio más detalles, pero Ozpin captó suficientes pistas del contexto. Infinito, le ofrecía a la señora Rose balas ilimitadas, polvo ilimitado, y lo trataba más como una molestia que como una imposibilidad. No por primera vez ese día, Ozpin se preguntó si realmente era una semblanza o algo más. Y, sin embargo, incluso la magia tenía sus limitaciones. Ciertamente no podía romper la regla de que la energía no se crea ni se destruye. Solo los hermanos podían hacerlo. Las implicaciones no le sentaron bien. Dejemos de lado las ofertas materiales, dijo Ozpin. Puedo ofrecerte algo igual de valioso. Contactos. Jaune frunció el ceño y Ozpin continuó. Domremy ha pasado de ser una aldea a un reino en cuestión de meses. Eso te pone en una situación bastante precaria, señor Ark. Los reinos vecinos, o incluso el propio Vale, podrían considerar tu hogar una amenaza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Jaune se cruzó de brazos. No sé si lo sabes, pero no solo soy el director de Beacon. También soy miembro del Consejo de Valean. Con mi apoyo, puedo asegurar que Domremy esté bajo la protección de Vale, por así decirlo. Solo dime qué quieres decir. Estar bajo la protección de Vale garantiza que los demás reinos consideren a Domremy parte de nosotros. La posición de tu hogar sería mucho más sólida y segura. Apretó los dedos. Esto fue antes de tu época, pero hace un par de décadas, Vale intentó expandirse al Monte Glen. Terminó en tragedia. Una tragedia que aún le pesaba. Pero quizás las cosas podrían ser diferentes ahora. Domremy podría representar una esperanza no solo para quienes viven dentro de sus muros, sino también para Vale en su conjunto. Y a cambio, ¿quieres que trabaje para ti? Para ciertas tareas que requieren tus habilidades únicas, sí. Ozpin asintió. ¿Qué dice, señor Ark? Bueno, parece que quieres apoderarte de Domremy, aunque Vale no hizo nada para convertirlo en lo que es ahora. Ozpin parpadeó ante el repentino tono ácido del joven. Jaune no gritó ni frunció el ceño, pero el veneno en su voz era claro como el agua. No me refería a eso. Claro que sí. Jaune se encogió de hombros. Dices que Domremy será parte de Vale aunque no hayan hecho nada para ayudarnos a construir. Nosotros, trabajamos muy duro para convertir Domremy en lo que es, así que ¿por qué Vale debería venir y decir que somos parte de ellos ahora? Yo tampoco le estoy pidiendo a Vale que sea parte de Domremy, ¿verdad? No se trata de que Vale tome el control. Se trata de una cooperación mutua. No lo parecía por lo que dijiste. Jaune negó con la cabeza. Fuera de los muros, no teníamos el reino ni su gran tecnología para confiar. Nos conformábamos con lo que teníamos. A muchos nos hubiera encantado contar con la ayuda del reino, pero no la recibimos. Sé que hice gran parte del trabajo, pero Domremy no es lo que es ahora solo por mí. Hay gente allí que trabaja duro y ayuda todo lo que puede, así que merecen estar allí. Vale, no. Señor Ark, quizás pienses que soy un tonto de campo, pero no soy tan estúpido. Papá me advirtió que la gente intentaría aprovecharse.
Quizás habría aceptado la oferta antes, cuando aún intentaba construir cosas, pero ya no. No puedes simplemente ver algo en lo que alguien trabajó duro y decir que eres dueño de una parte. Levantó las manos. ¿Y me estás pidiendo que trabaje para ti para que Vale pueda encargarse? Eso es como pedirle a tu socio que te haga un favor para que pongas tu nombre en el proyecto que él hizo solo. ¿Qué te parece justo? Ozpin se quedó desprevenido ante la pasión en la voz de Jaune. Había visto a numerosos artesanos en su vida, y muchos de ellos se enorgullecían de su trabajo, a veces hasta la soberbia. Como artesano, Jaune los hacía parecer niños construyendo castillos de arena en comparación. Quizás no debería haberse sorprendido de que el joven mostrara tanto fervor por su hogar. Era su mayor creación, y a sus ojos, Ozpin y todo Vale eran buitres que volaban en círculos. Antes de que pudiera pensar en otro argumento para cambiar las cosas, Jaune se puso de pie de repente. Mira, si esa es la única razón por la que querías que viniera, me voy. Si de verdad quieres cooperación mutua, entonces hablarás con el resto de la gente del pueblo también. Jaune se había girado y apenas había dado un par de pasos antes de que Ozpin también se pusiera de pie. Señor Arok. Espere. Esperaba que el joven ignorara su llamada, pero se detuvo y lo miró con expresión dubitativa. Hemos empezado con mal pie. Aunque no era mi intención encargarme de su trabajo, entiendo por qué mi oferta no le resulta tan tentadora. Ozpin respiró hondo. Quizás esté más dispuesto a otra cosa, a pedirle ayuda. ¿Ayuda? ¿Con qué? Jaune se giró para mirarlo a los ojos, aún con sospecha. Esa es una larga historia, y quizás quieras sentarte para escucharla. Señaló la silla. Está bien, pero no voy a dejar que se aprovechen de mí. Volvió a sentarse. Sí. Supongo que tendré que ser sincero si quiero contar con tu ayuda. Ozpin también se sentó y miró a Jaune a los ojos. Dime, Jaune. ¿Cuál es tu cuento de hadas favorito? Cardin Winchester estaba acostumbrado a estar en la cima. Era parte de la tradición, la verdad. Era hijo único del concejal Ward de Winchester, una familia larga y respetada. Su familia luchó en la Gran Guerra, la Revolución de los Faunos, y fueron de los primeros en alistarse como cazadores. No fue perfecto, los malditos animales ganaron su pequeña guerra, pero aún así era una historia ilustre. Una historia que él estaba haciendo honor asistiendo a Beacon. Sin embargo, estar allí no era tan genial como pensaba. Sus compañeros eran geniales, aunque no le habría dicho que no a unas cuantas mujeres más en el equipo. Los demás estudiantes tampoco eran geniales. Ser un cazador significaba ser el mejor de los mejores. Eran los que daban una paliza, mataban a los Grimm, y todos los respetaban. Eran la única razón por la que los Grimm no habían derribado las murallas. Los civiles los admiraban por ello, como debía ser. Aún así, aunque Beacon no fuera tan bueno como podría haber sido, estaba bien. Mejor que cualquier otro lugar, al menos. Casi todos sabían quién era su padre, y aunque no era un mocoso llorón que lloraba para que su padre resolviera sus problemas, la posición y la reputación de su padre significaban que nadie estaba dispuesto a meterse con él. Nadie excepto esa amante de los animales, Adele, y su equipo, al menos. Su familia triunfó en la industria de la moda y eso le dio un gran impulso. Daba igual. Le patearía el trasero en el ring si no tuviera a ese gigante y al bicho raro ciego apoyándola. Así que sí, Beacon estuvo lleno de altibajos. ¿Y este día? Fue una caída. Primero, el equipo Rubí y el PNCR regresaron de la misión a la que los habían enviado. No le daba vergüenza decir que no le gustaba ninguno de los dos. Simplemente hacían lo que les daba la gana y ninguno de los profesores los miraba con malos ojos. Aún recordaba la guerra de comida que tuvieron hace una semana. Cualquier otro habría sido al menos suspendido, pero esos dos equipos... Ni siquiera un tirón de orejas. Si hubiera hecho algo así, él y el resto de los chicos habrían tenido que lidiar con la suspensión del puerto, incluso con los contactos de su padre. Apostó a que era por Nikos y Schne. El padre de Schne era probablemente el hombre más rico de Remnant y Nikos era un personaje importante porque ella ganó algunas peleas en Mistral. No le veía la importancia. No era que hubiera ganado el torneo vital ni nada, solo algunos torneos locales. Él también habría ganado si hubiera participado en peleas locales. Su humor empeoró cuando lo emparejaron contra Belladonna durante la clase de combate. Por alguna razón, a ella no le caía bien y se aseguraba de ser extremadamente cruel cada vez que peleaban. Casi esperaba que intentara arrancarle los malditos ojos. Aún le dolían las costillas de cuando ella lo pateó en el suelo. Y ahora había una multitud frente a la cafetería.
Cardin frunció el ceño y se abrió paso a empujones, seguido por su equipo, ignorando las miradas de asombro de todos los reunidos. Estaba cansado y hambriento, y le importaba un bledo que alguien más estuviera en otra pelea de comida. Apenas dio un par de pasos dentro cuando se detuvo. ¿Qué demonios? Miró el comedor. Beacon no era tan elegante como Shade, pero aún así no escatimaban en instalaciones. Cardin estaba acostumbrado a los alojamientos de los ricos, pero esto era una locura. Vidrieras, suelos de mármol, mesas de caoba, de la buena, no de las baratas, y lámparas de araña que bañaban la habitación con una luz cálida. Incluso había un segundo piso completo. Parecía más un restaurante de lujo que una cafetería. Pero todo eso no era nada comparado con la maldita fuente del centro. Definitivamente no se la imaginaba. Una fuente de mármol con una estatua de 6 metros de lo que parecía la favorita de la profesora, Rose, encima. La estatua estaba en una pose heroica con esa guadaña absurdamente grande apuntando al aire. Un agua que parecía centellear salía disparada de la punta vertical, cayendo en cascada hacia el estanque ornamentado en una cortina brillante. Parecía algo que se le daría a un héroe de guerra, no a un estudiante de último año. ¿Qué demonios es esto? Interrumpió Schne. Cardin miró hacia atrás y vio al equipo rubí detrás de ellos. Xiaolong y Belladonna miraron la estatua con los ojos como platos. Rose estaba completamente roja e intentó esconderse en su capa como si eso fuera a servir de algo. Schne era la que peor lo pasaba. Tenía la cara roja y parecía que iba a estallar. Estaba celosa, era bastante obvio, aunque se esforzaba por disimularlo. Su mirada iba de la estatua de la fuente a Rose, que seguía intentando parecer aún más pequeña de lo que ya era. No servía de nada. La gente por fin estaba entrando y lo primero que notaron fue esa monstruosidad de mármol justo en el centro. ¡Oh, hola! Otro tipo que no reconoció se acercó al equipo rubí. Sin duda era un civil. No era solo por no llevar uniforme. Cardin lo notaba por su porte. Los cazadores tenían un aire que los inexpertos no tenían. Llegaron justo a tiempo. ¿Te gusta la nueva cafetería? Es una delicia, aunque la estatua es algo ostentosa, si no te importa que lo diga, dijo Schne en tono cortante. ¿De verdad? Solo quería devolverle el regalo a Ruby. Mostró un llavero de rosa cupre como si fuera lo mejor del mundo. Pensé que te gustaría, Ruby. ¿No es así? ¡No! Me encanta. Me encanta. Gritó Rose. Todavía tenía la cara roja, sobre todo porque la gente la estaba mirando. ¿Por qué no? Agradecería mucho que me regalaran una estatua. Vaya, Schne tenía los ojos verdes. El resto de su equipo también lo notó. Xiaolong rió disimuladamente mientras Belladonna ponía los ojos en blanco. Lo más raro fue que Rose le dedicó a su compañera una sonrisa petulante incluso con las mejillas aún ardiendo. ¿Tú hiciste todo esto? Preguntó Cardin. Todo el equipo rubí se giró para mirarlo como si acabaran de notar su presencia. ¿Cómo demonios? Este lugar estaba igual ayer. Apenas se mantuvieron unidos porque Rubí y PNCR decidieron que arruinarles el día a todos era divertido. ¿Sí? El rubio imbécil sonrió. Por alguna razón, Cardin ya sabía que no le caía bien. Trabajé esta mañana. El director dijo que la cafetería quedó destrozada y me preguntó si podía ayudar. Supongo que a ver qué podía hacer. En realidad solo quería que la arreglara, pero luego pensé, ¿por qué no arreglarla un poco? Cardin volvió a mirar las vidrieras y la estatua. Un poco, parece que alguien destrozó el lugar en una pelea y la escuela tenía problemas para encontrar a alguien que lo reparara con su presupuesto. ¿Quiénes fueron los idiotas? Jaja. Sí, unos completos idiotas. No les importa nadie más. Xiaolong sonrió y rodeó los hombros de la rubia con un brazo. Vamos, veamos lo genial que es este nuevo lugar. Oh, pueden adelantarse. Estoy pensando en ir a los muelles de Vale. Parece que también volaron eso. Este lugar suena muy peligroso. ¿Qué clase de loco volaría un lugar así sin más? Quizás tenían una muy buena razón. Belladonna lo agarró del brazo derecho con fuerza. Pero Yang tiene razón, deberíamos ir a comer. Nosotros invitamos. ¿Acaso la comida de la cafetería no era gratis? Cardin observó cómo los cuatro arrastraban al idiota a una mesa de la esquina. Una llamada de Dove le impidió quedarse mirando demasiado tiempo y se sentó en los asientos, acolchados. De una de las mesas. Sus manos recorrieron la superficie y frunció el ceño. Se sentía mejor que la mesa de su casa. Su mirada se posó en el tipo que supuestamente había hecho todo esto. ¿Cómo? Se preguntó.
Aunque fuera inmensamente rico como Schne, no habría forma de que pudiera conseguir que la gente hiciera todo esto en menos de un día, ni siquiera contratando a 1000 idiotas desesperados. No, lo hizo parecer como si lo hubiera hecho todo él solo. ¿Era cierto? Lo habría llamado mentira, pero la prueba estaba ahí delante. Hacía menos de un día, este lugar parecía una mierda, y ahora, a Cartin se le torció la boca al ver a Xiaolong intentando alimentar al tipo. Puede que no le gustara el equipo Ruby, pero no podía negar que la mayoría eran buenísimos. Había que estar ciego para no verlo. Xiaolong tenía un cuerpo de infarto que dejaba en ridículo a casi cualquiera, Belladonna tenía el mejor trasero de Beacon, en serio, los demás lo clasificaron, y Schne parecía una maldita princesa. Claro, Rose era una enclenque molesta, pero 3 de 4 no estaba mal. Y ahora todos se agolpaban alrededor de ese tonto. No estaba celoso. ¿Por qué lo estaría? Era un Winchester y estaba a punto de convertirse en un cazador. Era mucho más importante que un civil que no iba a hacer nada importante con su vida. En tan solo unos días, estaba seguro de que todos lo olvidarían. Coco Adele estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Era algo inherente a su oficio. Puede que los Adele no llevaran mucho tiempo en la escena, pero eran una fuerza a tener en cuenta. Claro, puede que no tuvieran tantos contactos ni fueran tan ricos como los Schne o los Winchester, pero eso se debía a que aún conservaban algo llamado decencia común. La familia era agresiva, pero no tenían la costumbre de pisotear a la gente para conseguir lo que querían. Fue una de las razones por las que se convirtió en cazadora. Quería dejar huella en el mundo sin atropellar a inocentes. Los cazadores solo perseguían a los Green y a la peor escoria. Aún así, eso no significaba que se convirtiera en una especie de humilde asceta. Los cazadores se promocionaban. Eran una marca. Claro, no hacía falta tener un aspecto sofisticado para conseguir contratos de la Junta, pero si querías llamar la atención de los altos mandos, tenías que destacar entre la multitud. Por eso muchos cazadores tenían una moda tan singular. Coco no era la excepción. Se enorgullecía de su estilo, tanto con su ropa como con su arma, la jianduja. Pero el estilo tenía un precio. Se aseguraba de ir a la última moda, pero era un gasto considerable. No lo suficiente como para estar en números rojos, sus padres le enseñaron a administrar el dinero, pero sí lo suficiente como para que a veces tuviera dificultades incluso con el dinero que ganaba con sus publicaciones en redes sociales. Además, Jianduja no era barata. Las miniguns eran famosas por su rapidez con la que disparaban a distancia, y Coco no era precisamente tímida con sus descargas. Sabía que le costaría un ojo de la cara al elegirla, pero no pudo resistirse. Un bolso con minigun, gritaba Coco Adele. Ahora mismo se dirigía al campo de tiro de Beacon. El polvo para uso personal era caro, pero la escuela les daba una cuota semanal que podían consumir si necesitaban practicar. Era de peor calidad, algo que a Coco no le gustaba, ya que siempre prefería lo mejor, pero era gratis, así que no podía quejarse demasiado. Coco llegó al campo de tiro y lo encontró vacío, salvo por una persona. Escondida en la esquina estaba Ruby Rose. Coco sabía quién era, aunque no se conocían exactamente. El desempeño del equipo Ruby en iniciación les valió un lugar en el Salón de la Fama no oficial de la baliza. El mismo lugar que el equipo XV tuvo el año pasado, cuando superaron a todos en su propia iniciación. Si bien el equipo PNCR era famoso gracias a Pirranicos, el equipo Ruby era, famoso en general. Eso, y era difícil no saber quién era después de lo que pasó ayer en la cafetería. Esa estatua sin duda llamó la atención, y a nadie se le escapó que era Ruby. En una escuela llena de gustos de la moda absolutamente peculiares, ella era la única que llevaba capa. Imagínate. Coco se quedó atrás mientras la joven preparaba su rifle. Aunque no era una fanática de las armas como Velvet, aún así podía apreciar un arma bien diseñada. La guadaña de francotirador no era algo que elegiría para sí misma, pero sin duda combinaba a la perfección con el look de parca de Ruby. Se cruzó de brazos y observó cómo los blancos aparecían y Ruby les disparaba justo en el centro. Sin embargo, no fue su actuación lo que le llamó la atención, sino la cantidad de balas que disparaba. A juzgar por el tamaño del cargador, calculó que cabían 10 balas, o quizás 15 si era realmente generosa. Ruby disparó 30 veces seguidas sin reducir la velocidad ni recargar, y solo después de apretar el gatillo 30 veces por fin sacó el cargador vacío. Buenos tiros, silbó Coco. La estudiante de primer año de la capa se levantó de un salto con un leve chillido y se giró hacia ella, aunque se aseguró de no hacerle señas con el arma. ¿Quién eres tú? Me llamo Coco. Tú eres Ruby Rose, ¿verdad?
Coco sonrió. ¿Cómo lo sabes? Estatua. Puaj, claro, es la estatua. Ruby frunció el ceño y hundió los hombros. Coco estuvo tentada de pellizcarse la mejilla, pero se contuvo. Eso era lo que hacían los ancianos. Oye, me sentiría halagada. Eso demuestra lo mucho que le gustas a tu novio. No es mi novio, todavía. Él todavía pareció afectarle mucho, a juzgar por su ceño fruncido. ¿Seguro? Ese tipo solo construye estatuas para todos, ¿no? Quizás podría encargar una. No lo hace. Solo con gente muy cercana. Coco no pasó por alto la actitud defensiva y preocupada en el tono de Ruby tuvo que contener la risa. Qué linda era. No te preocupes, no voy a por tu futuro novio. Le gustaban las mujeres al 99%. No descartaba la idea de que le gustara un chico, pero le parecía bastante improbable considerando su historial hasta el momento. En realidad, me interesa otra cosa. Tu arma tiene mucha más carga de la que parece. Ah. Eso es por Jaune. Ruby sonrió con orgullo. Supuso que Jaune era el nombre de su novio. Lo preparó para que pueda disparar 3 veces con una sola bala. Es genial. ¿Puede hacer eso? Coco arqueó una ceja. Sí, dijo Ruby, sacando la P. Mira esto. Giró un dial e insertó un cargador nuevo. Volvió a levantar el rifle, apretó el gatillo y salieron disparadas 3 balas en una ráfaga. Puedo disparar las balas 3 en uno a la vez para causar el máximo daño o reservarlas para objetivos individuales. Ambas cuestan lo mismo. Eso suena útil. Solo los hermanos sabían cuánta munición gastaba disparando su arma, incluso por unos segundos. Triplicar su munición o cadencia de fuego sería una barbaridad. También sería útil para Velvet. La anesidora de su pobre Boom Boom era una maravilla tecnológica, pero el precio del polvo de luz dura era horroroso. Darle 3 disparos por uno podría aumentar considerablemente su efectividad. Este Jaune parece un buen partido. Lo sé, es genial. Ruby rió entre dientes. Unas ganas enormes de pellizcarse la mejilla. Y no es el único. Dice que luego encontrará la manera de darme infinito, así que sus ojos se abrieron de repente. No importa. Olvídate de lo que dije. ¿Infinito, tarareó Coco. ¿Por qué parar ahora? Ya me lo has dicho. Es un secreto. ¿Un secreto, Coco sonrió con suficiencia. Bueno, le preguntaré a tu novio. No era una declaración seria. Solo quería burlarse de ella. Además, tenía una buena idea de lo que quería decir la parca. No. Se supone que es algo especial entre nosotras. Ruby negó con la cabeza. Si te lo cuento, ¿me prometes no contárselo a nadie? Honor de Scout. Velvet no era todos. Y Coco nunca fue Scout. Bien. Ruby se mordió el labio inferior y susurró conspirativamente. Es munición infinita. Bueno, era obvio. Jaune dice que se necesitan materiales raros para fabricarlos, pero los reunirá cuando pueda. Suspiró con aire soñador. Pero recuerda, no hables de eso. Coco hizo un gesto de cerrar los labios, lo que pareció satisfacer a la joven. Ruby dobló la guadaña sobre su espalda y se fue, dejando a Coco sola en el campo de tiro. Munición infinita, su mente ya bullía de ideas. Su meta en la vida era ser la cazadora más famosa y respetada de todo Remnant. Su arma y semblanza, la capacidad de sobrealimentar el polvo, la convertían en un monstruo en combate, pero no podía ganar batallas de desgaste. Pero si no tuviera que preocuparse por la munición. Veía que eso funcionaba de maravilla. Hordas enteras de Grimm habrían sido aniquiladas por Gianduja. Y también reduciría sus gastos, así que tendría más dinero para moda. Y luego estaba Velvet. Ya podía imaginarse a Boom Boom sin que ese carísimo Dust la frenara. Nunca tendría que dudar ni preguntarse si esta pelea valía la pena usar uno de sus preciados cartuchos. Si este Jaune estaba dispuesto a darle a Ruby munición ilimitada, hacer lo mismo con un par de cazadoras más no debería ser tan difícil, ¿verdad? Los Adele tenían mucho dinero y contactos. Estaba segura de poder convencerlo. Asistir a las reuniones del consejo era algo que Ozpin siempre consideró un mal necesario. Si bien no se arrepentía de haber rechazado el reinado sobre todo Remnant, sabía mejor que nadie lo defectuoso que era ese sistema, eso no cambiaba el hecho de que la política era un asunto completamente desagradable. En un mundo ideal, la gente votaría por quienes velaran por sus intereses y quienes ostentan el poder se asegurarían de que quienes dependían de ellos vivieran la mejor vida posible. Este no era un mundo ideal. No, la política era un antro de corrupción.
Las puñaladas por la espalda y el soborno eran la norma, y quienes ostentaban el poder solo se preocupaban por conservarlo y darse sus gustos. Eran pocos los que realmente tenían intenciones altruistas, pero la naturaleza humana solía ser cruel e inconstante. Había visto a idealistas recurrir a su antítesis más veces de las que quería admitir. Era un milagro que Vale siguiera en pie, considerando la miopía de muchas de las personas con las que tenía que tratar. Solo su pragmatismo y la convicción de que debía haber una ciudad que gobernar les impedían cometer sus peores excesos. A veces, le hacía preguntarse si James tenía la idea correcta de abusar de su posición de doble asiento. Ozpin se sentó en su sitio habitual en la sala de juntas. Era obvio por qué estaban allí. El joven de Dombremi que había empezado a obrar milagros en Vale. Ozpin no intentó ocultarlo. No solo quedaría peor si lo hiciera, sino que era imposible incluso si pudiera evitar el golpe a su reputación. La gente se preguntaría cómo se habían reparado repentinamente las partes dañadas de la ciudad. No, no se habían reparado. Se habían mejorado. Que Jaune añadiera un nuevo helipuerto en los muelles fue una de las cosas menos absurdas que hizo. ¿Quién es este joven?, preguntó Ward de Winchester. Ozpin lo despreciaba, pero pelearse con un funcionario electo por opiniones anticuadas y acusaciones infundadas de corrupción sería difícil. Ya tenía bastante con lo suyo. Como te dije antes, él es Jaune Ark. No es eso lo que pregunta, dijo Elise Brunet. Ella también era corrupta, aunque no hasta un punto insoportable. Aún así, esa nueva mansión suya no era fruto del trabajo duro ni la dedicación. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede hacer estas cosas? Sobre ese tema, sé tanto como cualquiera de ustedes, respondió Ozpin con neutralidad. Escuché rumores de una aldea que se había expandido enormemente y envié un equipo desde Beacon a investigar. Fue allí donde contactaron con Jaune Ark y le pedí que fuera a Beacon, donde le pedía ayuda con ciertos asuntos. A costa de revelar algo que rara vez concedía, la verdad. Un asentamiento externo. Entonces no es ciudadano de Vale. Richard Blanchett tarareó. El único fauno del consejo, algo que le había ganado la ira de Ward de Winchester, y de muchos otros individuos en Vale con opiniones más anticuadas. No tenía las manos limpias, pero parecía dirigir la inmundicia hacia quienes la merecen, al menos. ¿Y eso qué importa? Se burló de Lara Azure. Era la mayor del grupo, quizá incluso más que él, una broma, obviamente. La mujer tenía más arrugas que arrugas en el rostro y sus bisnietos también se postulaban para un cargo público. Sigue viviendo en Saulus. Por lo que a mí respecta, eso significa que nos debe algo. Creo que muchos discreparán de esa afirmación, de Lara, dijo Ozpin con frialdad. Todos sabemos que quienes viven fuera de los muros de Vale están fuera de nuestra protección, pero eso también significa que están fuera de nuestro control. ¿O dices que el Consejo debería asumir la responsabilidad de cada asentamiento que caiga en manos de los Grimo de los bandidos mientras nosotros no hacemos nada para ayudar? Tiene razón. Ojos que no ven, corazón que no siente, siempre ha sido nuestra política. Richard tarareó. Hay excepciones a la regla, por supuesto, pero no podemos afirmar retroactivamente que Dombremi es una extensión de Vale, a menos que quieras una metedura de pata política. Toda esta charla sobre ciudadanía es inútil, dijo Winchester. No importa si es ciudadano o no. Trabaja para Ozpin, lo que significa que trabaja para el Consejo. Eso tampoco es del todo exacto. Ozpin sonrió con sarcasmo. Sí, el Consejo influye en quienes están a mi servicio, pero Jaune no. Me está ayudando como un favor. ¿Un favor? Elise arqueó una ceja con escepticismo. Me cuesta creerlo. ¿Qué le ofreciste a cambio de su ayuda? Solo pregunté. 2 veces, aunque no necesitaban saberlo, Jaune Ark ha decidido ayudarme sin aceptar remuneración alguna. No es un empleado. Es un joven que decidió ayudar por voluntad propia. Y puede retirar esa ayuda cuando quiera. Mi opinión sincera, dudo que se le pueda convencer para que cumpla las órdenes del Consejo. Esto es una tontería, dijo de Lara con sarcasmo una vez más. Quizás lo convenciste con historias de ayudar a los cazadores, pero Jaune Ark sigue siendo humano. ¿Alguien rechazaría la oportunidad de tener la gratitud de todo un reino? ¿Qué quieres ofrecerle? ¿Dinero? ¿Conexiones? ¿Quizás una de tus propiedades? El último comentario hizo que la anciana frunciera el ceño. Tendrías más suerte ofreciendo fotos a los ciegos. ¿Has visto lo que puede hacer? Estoy segura de que los vídeos de él reconstruyendo los muelles y la carretera ya están por toda la red de polvo. ¿Qué le puedes dar a un hombre que sabe hacer cualquier cosa?
Quizás sea más difícil de lo habitual, pero estoy segura de que hay algo que él quiere y hay poco que no podamos darle, dijo Elise. ¡Cuánta generosidad! Conmueve verla, rió Richard con palabras afiladas como un cuchillo. ¿Y qué le preguntaremos a este joven si lo convencemos de trabajar para nosotros? Le pediríamos que ayudara a mejorar Vale. El tono de Wardes era dolorosamente neutral. Qué desinteresado de tu parte, dijo Richard con una sonrisa, mostrando sus afilados caninos. Estoy seguro de que todos tenemos en mente el bien de Vale, Wardes. El mejoramiento de Vale. Más probablemente, el mejoramiento de sí mismos. Estaba seguro de que querrían que Jaune mejorara Vale, pero solo después de tener su parte. Podía ver la codicia en sus ojos. Querían a Jaune para su propio beneficio. Incluso a Blanche. Ozpin suspiró. Sabía que esto sucedería, pero aún así era una decepción. Demasiados eran míopes y solo les importaba la gratificación inmediata sobre cualquier otra cosa. Quizás era parcial, tenía buenas razones para tener una visión a largo plazo, pero de todas formas era una pena. La reunión terminó poco después. Sabía que los otros 4 ya harían planes y considerarían sus ofertas. El dinero sería lo primero, y luego intentarían lo mismo que él. Se preguntó si a Jaune le molestaría aún más que le ofrecieran la anexión con una sonrisa. Wardes también podría usar a su hijo para intentar hacerse amigo del joven, aunque dudaba que tuviera que preocuparse por eso. Cardin Winchester no era precisamente el más carismático. Apenas había salido del edificio cuando su pergamino sonó. Glinda, ¿qué pasa? James está aquí. Supongo que sabes por qué. Casi podía verla fruncir el ceño. Ya veo. Dile que estaré allí pronto. Ozpin cortó la llamada y suspiró. Las próximas semanas iban a ser turbulentas.